Sí, ¿y en qué año naciste? en el 1928. ¿Y cuándo empezaste a trabajar en la mina? ¿A qué edad? Estuve en la mili, yo estaba en Andalucía, yo soy de Jaén, un pueblo de los Villares. Ah, de los Villares. Sí, Del Trápaga hay muchos de los Villares. sí. Y en la Arboleda sí, hay también. muchos, sí. Y vine y estuve un año trabajando en la Arboleda. En el 52 vine. Salí a la mina, al día de la mina no había salido de pueblo allí, no se salía tanto antes, pues ni había dinero, ni había nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues al campo, y era raro que fuéramos de viaje ni de nada. Y cuando yo salí de la mili, ya vi de que el mundo era otra cosa, pues dije, cuando vaya al pueblo, ya hablaré con mi padre, verá. Y eso hice. Fue terminar la mili, que estuve en Lérida, al lado de Andorra, en Puigcerdá, en muchos pueblecillos de allí. 2 años harías de mili, Sí, ¿no? sí. Y fue venir, y cuando llegué a eso le dije a mi padre, porque mi padre hablaba siempre yo como si fuera un hermano. Y le dije, padre, vamos a tener que irnos por ahí porque aquí hay poco trabajo. Uno tiene novia, el otro, y ¿cuándo se van a casar? ¿Dónde está el dinero? Hay que salir y a ver si cambiamos. Hijo mío, tu madre le iba a hacer justo la cosa. Bueno, ya hablaremos. Mi padre a los pocos días me dijo, pues sí. Digo, mire usted, yo me marcho y me tanteo. Estoy allí una temporada, un año o lo que sea, en el trabajo que cueste. Allí todos los que vayan, cojos, tuertos, todos valen para algo. Si tienen una pierna cortada, lo ponen para traer agua. O en un sitio que está sentado. Otro a traer otra cosa. Y el que ya está bien, pues a trabajar a lo que veía. Todo el que vendiera bueno. Venía una pandilla de Barcelona, de Madrid, de todo. A trabajar porque en otros sitios hacían lo mismo y se enteraban. En Barcelona, que tenía yo allí un hermano, allí tuvieron que acortar. El que no tenía la estación decía, ¿tienes algún hermano? ¿Vienes con el trabajo seguro? ¿Un familiar? Porque también se cayó una sola de gente que tuvieron que cortar y los devolvían. Bueno, pues yo me vine aquí, en el 52, llegué y me iba a colocar ahí en Ortuella, en la Renfe. Estuve 2 o 3 días, pero el señor que los cogía se había ido de vacaciones. Y luego ya, joder, yo voy a estar ahora que el régimen aquí, yo tengo que mirar un sitio. ¿A dónde? Al albergue de la mina, ahí la Concha Primera. Pues había una bandera que se ve del viejo, de eso. Sí, se ve Sí, todavía. se veía todavía. Sí. Ahí estaba el albergue, había un pueblo, Concha Primera, había un pueblo muy grande. Pues yo dije, bueno, así que me fui allí, con 52 años, en el año 52. Y ya, una vez que estuve ahí, en fin, llegué y me fui al albergue. Allí había muchas camas, mucha gente, muchos chicos, gallegos, andaluces, de todas las razas. Y fuimos allí, nos dieron una cama, una ropa, unas cosas, ¿veis? Hasta que eso. Y allí ¿Y qué empezaste a trabajar? estuve en el albergue unos meses. ¿Sabe lo que pasa? Que eran pabellones, uno venía ahora, se bajaban, cuando era fin de semana, nos bajábamos a cobrar. Yo no bajaba, pero siempre tenía que comprar alguna cosita. Si van al pueblo, ya sabes, había unos que les gustaba un poquito beber, otros otra cosa, y así, claro. Y yo estuve allí un tiempo, pero la ropa la lavaban otra vez allí mismo. Yo no, yo trabajaba un domingo, claro, y a una mujer del crucero ahí en Ortuella se la llevaba. Y se la lavaba. Y me la lavaba la semana, iba allí, leía un periódico, una hoja, me la lavaba y eso. Y estuve allí, pero yo allí no, porque uno estaba durmiendo, llevaba cantando un poco bebido, cantando cosas. Otro no tenía fuste, otro un poco meto. Y aquello, yo sí. Otro no se ¿Teníais moría. para hacer allí la comida? Había una que había primero una de aquí de Gallarta, Raza Arroyo. Ah, las de Arroyo, sí. Arroyo. Sí. Angelines y otras hermanas. Sí, Sus sí, padres sí. estaban ahí. Sí. El padre estaban ahí, en la mina. Sí. El yerno y el hijo en los dos. Y ella,
cogieron aquel bebé, cuando yo, y ellas hacían la comida para la gente. Ah, Cuando había su rancho, su norma para comer, su hora, por la mañana desayunábamos lo que sea, unos bocadillos, no íbamos. La comida a mediodía y a la noche. Y por la noche, pues cuando venían algunos, ya no había. Los otros compañeros le cogían el rancho y se sí, lo se lo guardaban en casa. guardaban. Eso. Pero otro venía y decía, ¿qué allá? ¿Qué vendo? No. Y yo me vine entonces a Peñuca, aquí al lado del puente que había para subir a la arboleda de Potosito y a la escalera. Y yo ahí, en esa chica, estuve de posadero. Y estuve unos años, muy bien. Y luego me bajé, de ahí me bajé un poco más para abajo, a otro sitio, porque ellas ya se fueron a Portugalete. Pero también a una casa Sí, con habitación. Sí. Sí. Y allí estuve muy a gusto, y con ellas también. Allí nos juntamos 9, porque la casa tenía como una tienda, había tenido, y ellos tenían, tienen un hijo y su mujer y todo. Y había una casa grande. Y luego la partieron con madera, la pusieron, la cortaron, y estábamos 9. 9 en la misma habitación. Sí. No. O en habitaciones separadas. En ese local, que era una tienda muy grande, lo Sí. cortaron con una tabla, hicieron un apartamento, y aquí 2 camas, el otro, eso, y así nacíamos. Y lo pasamos bien. Bueno, unos chistes, no había mucho que comer y problemas. Sí. Pero sí, una vez una alegría, una cosa, oye, Sí. el uno contaba una cosa al otro, el otro le hacía una faena al otro, siempre haciendo ¿Y trucos. todos eran de la zona esa de donde vosotros o eran No, había de todo. de todos los lados? Había gallegos, zamoranos, de Cáceres, gallegos, de todo. Vinieron muchos de esos sitios. Luego muchos creyeron que todo era jaja y el trabajo tan duro y marcharon muchos. Sí, ahí hubo gente que no aguantaba. Vino algunos y a los 2 días se fueron. Sí. Veían los vagones y decían, ¿cuánto es la tarea del día? El que cargaba los vagones, 5 vagones. Estas vagonetas que hay más pequeñas de tabla. Eso se cargaban 5. Y el que quería hacía la doble, que era buen duro y cargando. Otro, uno muy alto catalán, no me sé lo que era, dice eso, le decía yo, mira que es muy duro el trabajo. Tú vienes de un sitio que es fábrica y otras cosas más suaves. Pero esto hay unas piedras como esa camilla, como esa mesa, que las tienes que partir con una maza así de grande. Luego todo se fue poniendo más moderno, pero eran las mazas de piedra, joder, con aquella maza. Y si no sabía, pues te salía una bola, le daba donde no tenía, hay que tener esa maña, tienes que buscarle la peta. Sí, para Entonces, cortar. para lo que valía bien, parecía muy bien. Ya, de esos cargos yo de odiar, el primer día que fue, se vio negro colgar 3 vagones. Como no sabía, es pues que no era- tenía es malla un ni trabajo sabía con duro, eso, sí. porque el que quería te enseñaban lo que había allí. Se tuvo que marchar y así hay mucha gente. Yo traje de mi pueblo, vinieron más paisanos, porque vino uno primero y vino diciendo lo que había aquí y cómo se ponía, el primero que vino. Y cuando fue al pueblo, pues todo el mundo, pues, ¿qué tal? Que sí, y nos explicó todo. Entonces ese chico llamó a muchos y se vinieron aquí. Y algunos se quedaron, pero otros se fueron cuando lo trajeron. Unos duró más, otros menos, o quedamos luego un montón. Bueno, pues yo entonces le dije a mi padre y me traje a mis 2 hermanos. Se vinieron al albergue y se vinieron a mí conmigo. Luego hicieron lo que yo. Unos cogieron allí, en otras casitas, ahí en Peñuca, allí más abajo de Peñuca, también se metieron de patrona. 2 hermanos que vinieron. 3. Y que estaban también para cargar Sí. mineral. Sí, también. A lo primero era cargar, más lo que tenía. Ahora, el que tenía un oficio, o sabía escribir, Sí. tenía cultura, pues lo ponían de licero, o a anotar los vagones, otras miles de cosas. Sí, había trabajo para mucha gente. ¿Aquí estabas en Franco-Belga era o era La Orcónigo? Franco-Belga lo primero era aparte. Del Bujero para allá, hasta ahí llegaba la linde de los de Arconera. Ahí, mientras esas revueltas que hay, hasta ahí llegaba. Tenían el polvorín de la dinamita hecho para cargar los tiros encima de la carretera. Pero eso estaba aquí corta la Franco-Belga. Ellos tenían sus leyes, sus formas, su director, en fin, todo eso. Luego ya se juntó últimamente. Sí, de último. Pues nosotros
Mi hermano, uno se fue al lavadero con las mujeres. Estaban las mujeres en el lavadero de la Arconera, de Zubarrón, ¿no? Y allí estaban con una cinta las mujeres que pasaban mucho frío. Sí. Una cinta y esta que estaba cubierto, pero por la raja entraron frío en el invierno. Estaban allí con un mandí y las manos se quedaban fritas. Yo iba muchas veces allí porque se atrancaba, en Mireras, iba a la cinta y lo molían un poco. Luego ya salía por bajo, había un tunecito llano y había un rastrillo, una vagoneta que tenía una palanca, le metía la marcha, la electricidad, le metía la marcha, tiraba así para adelante y la vagoneta subía, la bajaba para abajo, uno la bajaba para abajo, la vagoneta, la tiraba un cable allí. Y luego cuando estaba cayendo, le tiraba de otro y la subía para arriba, la cargaba. Y la vagoneta le echaba a un vagón, para que luego el tren la cogiera y la llevara. Allí se colocó mi hermano pequeño. Yo ya como conocía, procuré hablar con algunos amigos y los facultativos y ingenieros. Y claro, a eso le valió mucho. Y el otro también se fue a otro sitio que estuvo muy a gusto también. Y estuvieron unos años, pero luego también se casaron y se fueron. Se marcharon otra Se vez marcharon para el allí, pueblo. sí. Y yo entonces me quedé solo. Y a ver si me acuerdo. ¿Tú dónde trabajabas? Ah, sí. Que a mí me has dicho. Yo llegué a trabajar en Concha Primera. Me fui a cargar vagones. Estuve casi 4, 5, 6 años cargando vagones. Y luego trabajé mucho porque echaban más vagones, si trabajaba los domingos. Y yo como me tenía allí mi hermano, estaban pequeñitos todavía, y mi madre cuando los trajimos, pues se quedaron solos también. Y entonces yo cuando estaban aquí, que me los traje, le decía, hay que mandarle a la madre algo. Cuando cobramos al mes, uno poníamos 200 o 500 o 6 cada uno y le mandábamos a mis padres. Porque uno se fue y como estaban allí, ya se fueron uno, el Lucas. Y entonces le mandábamos todos los meses. ¿Y cuántos hermanos erais? Pues teníamos una hermana que vive aquí en Gallarta también, ahí arriba. Y luego otro hermano estaba en Ortuella, 7 hermanos, 7 una hermanos. chica. Otros vivían ahí en Ortuella. Sí. Ahí se repartieron todos, 2 pisos. Pues bueno, ¿Y luego qué estuviste? ¿Aquí en Gallarta, después de estar allí en la Horconera? sí, yo allí iba a la Arconera ya a trabajar. Yo ya desde la plebe y desde la patrona yo iba a todos esos sitios. Porque cuando ya cargué vagones, pues me vine y le pregunté a otro, un señor que habíamos mayor, le decía renegado porque era muy raro, se enrizaba por algo, me cago en Dios, está eso, pues y eso. Pero no eran muy encendidos y duro como una piedra. Había un hombre de 70 años que no lo retiró hasta los 70 y trabajaban como animales. Y él se sabía y vivía por encima del arroyo, en una casa ahí, esas primeras casi todos trabajaban ahí, otros en la barco, la general, en fin, y era duro. Y dice, Eduardo, ¿tú quieres salir de los vagones? Y te enseño yo cosas. Digo, yo encantado de Dios y agradecido. Dice, bueno, pues te voy a enseñar cómo se barrena. Van a venir unos martillos que había de mano, y eso es una cosa para barrenar, y ya no es un trabajo tan malo. Y estuve otros años trabajando de barrenador. Tiraban un tiro, y caían piedras como el Mario ese, grandes, y otras más pequeñas, como ya lo habéis visto en la roleta. Y luego había que barrenarlas. Entonces enchufaban una manga, había un compresor al lado de la oficina, y había un compresor y tiraban las tuberías por todos los cortes, y estaban barrenando, y enchufaba, y con el martillo te subía encima de la piedra, ¡rum! Según lo que era de grande, la hacía de agujero. Si era como la mesa esa, pues la hacían más largo, una cosa así, para que le cogiera 2 o 3 cartuchos. A las pequeñas, un agujero que le cogiera un cartucho. Y así, otros medianos, 2, 3, 4, 5. Y si era muy grande, pues se le hacían más agujeros y le metía 10 cartuchos más. Y luego, con la mecha, cuando yo las barrenaba, nosotros, el artillero las cargaba. Nosotros barrenaba,
Así que yo estuve ahí otros meses de barrenador, hasta que aprendí, como me decía, barrena de esta forma y de esta. Las barrenas se gastaban mucho, porque tenían un filo como una barrena, de estas de comprar una barra de hierro de 2 metros. Pero esa varilla, como no tenían, la templaban muy bien, había unos chicos que estaban de pinchas, ya tenía ayudante, de barrenador ya tenía un ayudante, y del hierro también. Entonces cuando las barreras se ponían que ya no barrenaban porque se gastaban, decía, como había mucho juego, vete, coge la barrena, la de 2, la de 3, había una barrena de metro hasta los 7 metros. Y luego había un palo con un largo de castaño, así en ese redondo, para cargar los tiros y meterlos en los agujeros. Que era 1 metro, un palillo más corto, le metía, lo llevaba. Que era un tiro de 7 metros, una barrena de 7 metros. Cogía un palo que había y en la punta tenía un cobre. Porque se dio el caso de meter una cosa, un tubo, alguno de los cartuchos hizo algo, le explotó y adiós, madre, lo hirió o lo eso. Bueno, pues de que aprendí eso, luego yo iba barrenando. Y de que dejé eso, dice, ahora te voy a enseñar artillero. Bueno, pues me dijo, mira, si ves la piedra que es pequeña, le metes menos, si no, otro, así. Y luego a los grandes ya te diré. Bueno, pues eso, me barrenaban ellos ya la piedra, al otro lo mandaba a la fraesa, luego ya le pudieron a la barrena caer un vidrio, le ponían una cabeza de vidrio y es como esta ahora que hacen los del metro, una barrena, una corona que tiene ahora una con una así, que es de vidrio, y eso se come todo, porque íbamos barrenando, pero en la tierra y en la cantera, en todos sitios, hay huecos de mineral, hay huecos de mero, una olla que se llama, hay huecos que tiene arcilla, otra cosa, y otras veces hay mineral, otras veces es todo caliza, todo bien carbonado, de piedra. Entonces el martillo va muy bien, hace un agujero y va comiendo, si la barrena se estropea, hace otra nueva. Luego ya traía una vidria y esa ya duraba, barrenaba y no se estropeaba nunca. Pues luego a cargar los tiros, cuando estaba el artillero. Íbamos a un polvorín que había encima de la oficina, porque había un túnel de Peñuca, se terminaba ya un puente que había ahí donde está la K, los hornos de la K. Pues ahí subían los trenes de Luchana, hasta ahí. Había un economato, había parrillas, porque nos daban un vale de carbón, teníamos carbón de piedra, que era muy bueno. Y entonces subían los trenes y traían de las máquinas. Y nos repartían a todos los mineros, nos daban un vale. Y teníamos un vale para el economato, para las cosas más caras, en queso, de todo, en fin, una tienda, salía todo caro, muy barato. Y el economato estaba también ahí, en los hornos de la K. Y ahí subía el tren y cargaban los vagones. Pues en el puente, sí, en el puente que iba, sí. En el puente que iba para allá para arriba. ¿En el economato podíais comprar de todo? Sí, ¿Había sí, de todo? Sí, había de todo. Traían ropa, traían tela, eso te daba yo a mi hermana que estaba aquí. Solo para los obreros. Sí, eso era para los obreros. Luego nos dábamos un aguilando todos los años, que sabe que las presas daban cosas. Tiranían una bacalá y unos quesos, unas cosas, y bueno. Muy bueno. Muy bien, estamos muy bien entendidos. Y más barato que en las tiendas. Pues bueno, a los barrenos. Cogíamos, el polvorín estaba encima de la oficina de Concha, estaba al lado de eso. Y para ir a Concha había un túnel. Al terminar Peñuca había un puente para subir las calizas y para ir a donde estaba la oficina. Había un túnel desde ahí, desde el puente. Se pasaba, se veía la francobercos ya, luego yo del hueso, ya sabéis que había unos cortes. Pues antes de hacer esos escaleros, esas cosas, esos pasos que había, esos cortes, Sí, pues había sí. una vereda y había que coger un túnel. Llegaba al túnel primero que había y al salir de ese túnel estaba la oficina, Concha primera. Estaba en la oficina, estaba un compresor. Y luego ese túnel seguía hasta la Horconera, salía a la Horconera. Pero luego al llegar a Concha hicieron otro ramal, para llevarlo más para allá, para cargarlo.
Y ahí metían vagones y se cargaban también. Y entonces hicieron unos nichos para cargar para hacer la cunera. Cuando llegaba a Concha había ahí unos hilos, unos depósitos, porque había dos planos. En Concha Primera había uno que bajaba al hondo hasta pegar a la Franco-Belga, por debajo tierra, más bajo que ellos estaban, la Franco-Belga. Ese bajaba hasta el hondo, con una jaula que había muy grande. Y entraba bajo tierra la jaula esa, ¿no? Sí, he visto alguna foto, sí. Pues ese bajaba ese. Y luego había otro más para allá, por el túnel pequeño, y hacía lo mismo. Los venían de los vacíos, llegaban ahí, hacían una maniobra, bajaban los vagones y los metían en ese pequeño. Y eso se cargaban en otro piso. Y había otro plano con otro motor. Y ese bajaba por el otro lado. Pasaba por al lado de la oficina. Y ese bajaba pegado ya más a la Franco-Belga. Y así cargaban los pisos. Y había, cada plano echaba la jaula, en la oficina había una parada. Estaba la oficina, le hicieron como un puente, como el que hay de cruces, hay esos cuantos que hay, así le hicieron un puente y pasaban los vagones. Y la jaula bajaba para abajo. Era como un armazón de madera y se habían puesto raíles. Entonces bajaba, para subir la dinamita que la traían ahí al lado de la oficina, venía la Guardia Civil custodiándola, pues ahí dejaban las cajas. Entonces tocaba 2 veces y la bajaba. 2 toques. Había un timbre ahí al lado de la jaula, tocaba, él tenía una cosa que le señalaba ya, y sabía, bajaba, pum, y la paraba. Entonces echábamos las cajas de dinamita, yo bajaba muchas veces, y si no había, pedíamos un obrero y lo mandaba, o mi ayudante, y cogía las cajas y las echábamos allí. Le tocaba el timbre, arriba. Y de donde estaba el motor, al polvorín, había pasado un chalequito, muy poco, un poquillo caminito y ya la llevábamos con una carretilla. Si pesaba mucho, la abríamos. Pues, por el otro lado, había otro motor, y lo bajaban a valle bajo, sí. Y entonces yo cogía un cesto, estábamos 5, su hermano de Dolores, ella tenía 3 hermanos también aquí, ahora le dirá, ella cuando se viniera. Pues cogían y teníamos un cesto de redondo y allí echábamos la dinamita. Con un saquillo para tapar. ¿Era de plástico o de...? No, de castaño. De castaño. Como estas cestas que tienen, Sí. de castaño. Esas eran las cestas que tenían. Sí, esa cesta que siempre venden en los hicieron aldeanos. de eso hacen los capachos para la burro. Sí. Pues eso, subíamos la dinamita. Y entonces yo allí, cogíamos cada uno a las 6, entrábamos a las 6 de la mañana, el primer relevo. A lo primero de 8 a 5, los primeros años. Luego ya pusieron un relevo. Los de 8 a 5, bajábamos a las 8 de la mañana, este se iba a Suzajo, el otro al otro, el otro al otro. Venía de Gallarza, venían de Ortoya, de Luchana, de todo. A cada uno su oficio, su cosa. Como había tanto oficio, el taller de arreglar los vagones también estaba debajo de la oficina. Había unos cuantos carpinteros, había de todos los oficios, herreros. El herrero estaba en lo de la carpintería, en un taller grande que había, debajo de la oficina de la Concha. Y entonces cada uno su oficio. Pues allí también había otra parada, porque si tenían que coger cosas de hierro y bajar para abajo, material, para hacer las cosas, pues también tenían que cargar. Y claro, en la jaula iba bajando y en cada eso había. Así que llegaba, y si tenía que cargar un vagón, como tenía un raíl a la jaula, y los otros de la galería tenían otro que daba a medida. Entonces, cogía el vagón, le empujábamos y asaltaba un poquillo, pero como estaba al pa, corría y lo llevábamos. ¿Cómo lo llevábamos? Porque el piso, cuando decían de hacer un bujero, una galería, para buscar luego el carbonazo, se hacía un bujero, una galería pequeña, y tenías que barrenar. Empezaron con el primero que hicieron, bajó la primera. Dejó allí la jaula, de allí ya no pasaba, estaba todo al frente. Era todo como se hace un bujero redondo. Hacíamos bujeros redondos y había que barrenar. Pues allí iba yo a barrenar, y si cuando yo no, otros compañeros. Por otro lado, barrenábamos
y pegamos una carga y otra carga. Hacíamos unos barrios, los cargamos 5, 6, 7, hasta la orilla 7. Les metíamos 15 cartuchos, otras veces 20, hasta llenábamos los agujeros, con el palo, y había que tener mucha maña, porque el palo cuando era duro, van por el agujero cada lleno, corren como bien, con el palo los llevamos llenos, y tenías que tener mucha maña. ¿Y vio algún accidente en la época que estuvo? Sí, ahora ya te diré. Llevábamos más cartuchos y los llevábamos, y a veces pues había una olla de arcilla, o de barro, o tierra, y entonces el cartucho que hacía, como había cabuelo, y si era que no tenías maña, yo luego ya se los decía a otro, yo se lo advertía a otro cuando enseñaba a gente, pues se lo decía y tenía cuidado, pero los primeros no. Pero ya tuvíamos, el que estábamos ya enseñados, ya teníamos los truquitos para cogidos. Porque si se caían los cartuchos, yo 6 meses y tropezaba, sube uno. El palo te dice que ha dado bien. Sabía, lo tocaba en el cartucho. Otro, dos. Si era liso, iban todos. Y el último, cogía una mecha, según los metros que tenía, la medía, un rollo de mecha que llevábamos pistones. Que esas cajas de la munición venían con pistones. Unas cajas con una madera muy grande. Pues todavía yo tengo dolores, coge esa cajetilla que tengo para afeitarme. A ver cómo eran las cajas. Que ¿sabes lo que pasa? Que muchas cosas no se guardaron. Yo podía ver la cosa. Sí, porque había cantidad de cosas que... Claro, que las oficinas se fueron, no había cosas, se lo llevaron. Sí. ¿Sabes? He donado el marcillo que tenían para abrir la caja de los pinos, tenía un marcillo y un cincel. Un cincel y un marcillo. Una linterna porque no se podía, eso hace fuego, una cena. El invierno. Ahí está, sí, que tiene la brocha y Sí, la maquinita. mira, de esas cajas en las que he gastado y le he dado a la gente. Esta. Y tenía otra, pero la tapa la perdí. Las cajas que están hablando. Estas eran de los pistones. De los... Venían 50 o 60 pistones. Sí, Las tengo para echar los redes sociales. sí. Pues llevamos una caja de pistones, un saco para atraparla por el saco, por si se mojaba por el camino, alguna cosa. Bueno, pues metíamos la pega, le metíamos los cartuchos y chin, si estaba la cosa bien, nada, un tiro. El tiro que hacía, como no podía salir para afuera, como explotaba a las 7 meses, ¿qué hacen los tiros? Hacen como un bujero, le mete un boquero y te hace con los pocos cartuchos, rompe un poquillo, una concha, lo va cascarillando, le mete más y va haciendo agujero, y le va haciendo agujero, y ahí así, y va tirando eso, y va tirando la carga, hasta que alcanzan los 7 metros. Y de que ya le han metido maniobras que se llamaban, la primera maniobra, 1, 2, 3, le tienes que maniobrar. Porque ahora hay una máquina de estas rompedoras para cofrar, que sacan los churros para ver qué material a los 100 metros, una sonda de esas. Sí. Y eso es lo cargan ya de otra forma. Pero antes era a mano, tenías que explotar el tiro, arrancarlo a fuerza de cartucho. Pues, de que ya le metía una carga, ¿qué hace? Hacía un agujerito como una olla cine. Y ya te cogían 10 cartuchos allí en el agujero. Sí, venga, pues. Hasta que ya venían, no podías meterlo mucho porque si la explosión te farataba el agujero de afuera, tenías que romper allí. Pues entonces me quedé una mecha de 2 metros, 3 metros, lo que necesitaba, de 7 metros, la última. La dejaba, pum, una mecha con un piso. Unos con la boca, los primeros. Sí, es que con la boca, qué peligro. Sí. Luego había otro alicatillo, no sé si hay alguno. Yo creo que hay uno ahí, ¿verdad? ¿Un qué? Un alicatillo así para los pistones. Entonces, con la punta toda fina, ¿no? No, hay 2. Mira, a ver si hay uno. Pues cogen el pistón, eso lo trajeron luego. Pero antes con la boca, el pistón, porque el pistón tiene un cachillo sin vacío. O sea, para meter la mecha. Sí. Mete las mechas, y como este está más... Aquí ya tiene el peligro, la dinamita, el pistón. Pero aquí tiene un agujerillo, entonces con las tijeras que tenemos, entonces esa herramienta la he tenido yo, y la he entregado también. Ahí. Pues le machacaba. Ese ya con esta bolita que yo lo hacía así, como unos alicates. Entonces lo apoyaba y ya se quedaba.
Y esa mecha, el último cartucho, lo abría, que era así de largo, una caja traía 30, me parece que tenía la caja, unas cajitas así, como si fueran de galletas, ahí la caja. Y entonces le metía el pizón, le abría a él eso, le tiraba un poquillo así la mitad así en el suelo. Sí, una de esas. ¿Así? ¿Estos son? No, Es que he tenido bonita. otro parecido, era otro parecido. ¿Parecido? Sí, a ver si otro parecido. ¿No lo llevarías al museo? No, pero tengo uno ahí, me parece. Mira a ver si lo déjalo. Total, que le metían la mecha y fuera a retirar nosotros salíamos de la galería, cuando salía a hacer por a un lugar, que había allí una granada, pegaba aquello un berrío e iba haciendo un agujero más grande, más grande, más grande, más grande. Le metía un cartón, un paquete, 2, 3, 4, 5, hasta que ya calculaba que era mucho, porque cuando era mucho ya tenía que subir, salir del buje de la olla, ya si le metía subía para arriba, entonces te farataba al arco y tenía que tener maña. Bueno, pues le ponía la mecha y ale, yo me quedaba al último, siempre que era el tercero, que le daba fuego. El otro se salía, le pegaba fuego a la mecha y a la mecha se le cruzaba una navaja. Tenemos una navaja que nos daban también. Le hacía una rajilla cine porque está en la columna. Y nos dieron un mechero de esos antiguos de cerca. Los pillaba y les metía. Salía, ale. Yo le daba la mecha, tenía que calcular la mecha porque pasaban cosas. Cuando lo enseña, muchas veces se le olvidaba y dejaban poca mecha. Y a algunos les pozaban el camino. Se venía y faltaba la cosa y se podían matar. Eso pasaba cuando se barrenaba así con la cara. Pues tenía esa cosa. Otros con los dientes no lo hagáis, hombre, que ahora no le caces, cantaba. Por alguna vez por no haber el dicho, se faltaran los dientes. Es que era mucha gente, como no sabían, hasta que los encarruchaba. No. Igual le enseñó usted a José Ángel, uno de Trápaga, que estuvo aquí en Gallarta trabajando también. Sí, sí, a Le muchos. llamaban el pajarillo. Sí, a muchos lo he enseñado yo, muchos, del valle. Y a barrenar, y de artillero, y de muchos No, oficios. estaba de artillero Y también. sopletero, sí, del valle había mucho en el oficio. Y a mano también has barrenado, con barrena A mano, manual sí, también, ¿no? sí. Juego también duro, ¿no? A lo primero cuando vine, he subido a la arboleda y a muchos sitios. Y entonces, cuando nos llamaban, como es que había las arboledas, el valle, Somorroto, en el valle ahí para ir ya con los comercios de la comida, Dolores, para ir al helero, que de ahí. Sí, Pues que ahí había un la caladero, compañía al tenía en pasar del varios valle. sitios, además de la empresa esta grande, sí. y luego tenía... En el valle, a la parte del cementerio, por ahí había Al también. pasar del valle, también sí. tenía en al varios pasar del valle, sitios. ahí había también de Alconera, había un cargadero de Alconera, ahí también he ido. Pues subíamos allí, ya me siento un poco la onda. A ver, Sí, lo de los de antes, bueno. Sí, Yo cuando, pegaba- y cuando barrenabas a mano, sí, Eso, también. sí, también barrenaba. Pero bueno, lo de la abuelaría, de la que ya teníamos, que había que tirarlo a carga, entonces venían los hombres que había allí, los pelones que cargaban, se metían y las piedras no eran muy grandes, porque entonces las machacaban muy bien. Las dejaba finas. Y las que eran más grandes, entraba al barreno un momento, venía las mangas con eso y se cargaba y se venía. Y se cargaban, y íbamos avanzando. Sacaban un vago a la jaula, sacaban otros dos, lo que llevara. Tocaba el ciber arriba, la jaula, pida, la baja. Se bajaba de otro sitio. Si no bajabas porque estaba cargando en otro sitio, te esperabas porque habían cargado otro cosa. El primero lo hicimos rápido, porque como era de allí para abajo, metíamos el vagón, pero cargábamos. Y como ya habíamos eso, por allí ya metíamos barrenadores y artilleros. Y barrenábamos y allí se quedaba ya un artillero y barrenadores. Tenemos que barrenar así lo primero para empezar, muy bien. Luego marzo. Luego pues, teníamos unas tablas como un andiamo para poder hacer más agujeros, para hacerlo más redondo. Pero la primera vez, luego cuando estaba ya hecho el redondo, las paredes eran todo material duro.
y teníamos que poner el martillo aquí, hasta en la cabeza. Me he puesto yo un moño de saco de tropa, hacer cine, pum, 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 sí. Era molesto, y se caía la tierra encima, teníamos casco, para hacer agujeros. ¿Para qué? Porque claro, el túnel ya estaba hecho, pero había que hacer un andamio para echar por arriba. Y había que hacer, en el último del agujero, ya de la boca, había que hacer de arriba, barrenaban ya, lo medían los tácticos, los que había en los cines, lo medían y ya sabían, dice, bueno, aquí hay que empezar a barrenar. Primero hacían en cantera, barrenábamos, llegábamos allí y hacían una esplanada barrenando y tirando tiros por un lado por otro, hasta que hacían una esplanada grande. Y entonces medio la esplanada, medio donde se iba a quedar la boca del nicho, para hacer el nicho. Entonces barrenaban por arriba y entre sí lo hacían, pero primero había que barrenar en el costado, en el techo. Tenía que cenar en el hombro el martillo, bom, bom. Te caía eso en la cara, como las chimeneas, eso. Hacían un andamio y explota y se cae, y hay que subir, hacerlo nuevo y hacerlo otra vez. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque había que hacer, de que ya estaba bien, había que hacer con el barreno 2 metros, 1 metro, un bujero bueno, así, con una barrena más grande. Aquello pesaba, se barrenaba, lo que hicieron nuestras medianas, ni muy grande, ni una, para meter, ¿qué? Los hierros grandes, de la medida que fuera, macizo, pesaban mucho, se cruzaban, hacían bujeros, los metían, los cuñaba el herrero, le hacía las cosas, y luego los mecánicos los llevan allí. Así que cruzaba allí unos hierros fuertes, y entonces ponían una tabla, como un andamio, y aquello tenía que ser fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que se hizo el nicho, y una vez que estaba hecho, empezaron a barrenar para arriba hasta que salieron y calaron. Entonces ya no era problema. Nos arrimábamos a los del teso, los barrenadores, yo le decía, venga, aquí se redondea los de agujeros, un agujero y otro, y cuando estaban hechos los cargaba yo, les metía un cartucho o 2 según el agujero, si era el primero que era muy hondo, le metía 10 o 14, o 20 cartuchos, lo mismo que los metía de pozo, los metía luego para abajo, porque era todo macizo, hasta que rompiera abajo. ¿Luego teníais algo de descanso o así o no descansabais? Sí, teníamos bocadillo. A las 10 de la mañana, si entrábamos a las 8 o las 10 de la mañana, parábamos un bocadillo. En el bocadillo, mientras estuve yo, hasta que ganábamos más y podíamos comprar salchichón. ¿Sabes lo que llevábamos bastón? Pues yo que sé lo que llevaríais, pues unas sardinas o yo que sé. No, eso no. Chicharro, una tajada de chicharro. Unos chicharros había que vendían en Hombre, pues contento que llevabas chicharro, Hombre, muchos sí. Igual ni llevarían. Luego, claro, el que gastaba el dinero... Según en qué año también. El que gastaba el dinero, lo poco que ganábamos, era 14,015 céntimos. A la semana. Peseta, cargando, bueno, fíjate que A la semana. Y el que ganaba... 14 cargando, eso. Cargando. Sí, A la semana, fíjate. Si estaba de carga, que se llaman los más bajos. Los pinches también eran más... Tenía ese jornal. Había unos pinches para llevar unos barrilillos de esas los viejitos, para llevar el agua. Iban a la fuente que había en la Lureda, una fuente muy fresquita. Mi padre estuvo de pinche primero sí. y luego ya estuvo con una grúa. Si tu padre, a lo mejor lo yo conozco. Sí, luego te enseñaré fotos. Sí. Mi padre estuvo en la Horconera con una máquina y luego vino aquí a Gallarta. Sí. Bajaba los fines de semana, que bajaba en caballo. Sí. Igual sí le conocerás. Sí. Como lo voy a llamar, como lo compré. Bueno, pues ellos ya cargábamos eso, de cargar el armazón. ¿Por qué sabía? Porque al tirar luego a los nichos del cargue, por arriba, ¡bom! Y entonces, ¿qué había que hacer? Los de abajo, como estaban ya trabajando, tenían que tener el nicho ya cargue para que eso. Pues había un racillo, a lo primero una pala, bajaron chiquitilla, a piezas las montaron allí y arrimaban ya el cargue, ya barrenado, y lo echaba. ¿Y qué íbamos haciendo? Nosotros barrenando, íbamos haciendo agujeros, hasta hacer esos nichos grandes que hay, esos agujeros. Uno le dice un nicho, otro un depósito, otro, bueno, y allí hacía. Y claro, aquello, venga, carga, venga. Entonces arriba, pues de que ya había una esplanada, montaron un rastrillo que estaba allí lo firme,
Allí hicieron un agujero, metieron una barrena y engancharon allí una pataca, me parece que se llamaba, una cosa para que el cable diera la vuelta, como una petaca. Metieron un cable de acero y le daba la vuelta. Entonces pues, tenía un motorcillo y al lado de la boca, en el otro lado, como había planada, al lado y contrario, le metía la palanca. La pala tenía un cable, tiraba para allá. Y tenía ya una cuchara así, un ratillo para hacerlo, para traer carga. Le daba la otra y ya venía cargado y lo echaba al nicho. Y así, chiqui, y venga. Y de que estaba, y el otro ya entonces a cargar, venga a cargar, y el otro a arrimar y a tirar. Se estaba ya barrenando, cargando tiros, de todo, en las que es corte. Y así, hasta que hace otro. Bajaban los vagonillos, venían a la jaula, como tenían los cerros, los montaban arriba, al depósito. ¿A dónde iba? Eso iban al depósito del lado de allá, de la cunera. Y el otro a la jaula grande, el que había el otro sitio. ¿Qué hay que hacer? Otro oso. Y así hacíamos hasta que llegamos allí al Zalondo. Hicimos hasta llegar casi debajo de la balconera. Y había que hacer las mismas cosas. Luego ya, de que estaba hecho, no había nada que la jaula. Y la jaula muchas veces mataban las piezas, eran muy buenas las jaulas porque cargaba todo, los pesos. Yo me subí en la jaula muchas veces también, la gente no estaba prohibido, pero procurábamos subir. Y era peligroso porque pasaba algo. Suerte que no le ha pasado. Sí. Peligros ya había. Pero por no subir andando, mejor a la jaula. Por no subir esa cuesta. Que muchas veces sobraba munición Es que era eso. y la podíamos dejar en cualquier lado. Sí. Pero luego ya, aquello se puso la cosa que era santo. Mira, Estuvo los haciendo cartuchos cargas. estaban contados, lo que Buenísimo. sobraba había que subírselo. Bueno, Es que qué raro que no estaría bajo llave la dinamita y eso. Sí. al ver colorido estaba. Sí. Estuviste haciendo Hay un guarda cargas. jurado siempre allí, de 10 de noche. Sí, ya de últimas. Allí estaba, ¿Y os dejaban fumar fuera y eso o no? retirado, no se se rima. Claro, Las cajas iban al polvorín, estaban allí apiladas, y que había una caseta, estaba de aparte. Bueno, pues cuando estuve eso, ya eso lo explica, pues eso, por eso todo. Y entonces, ¿qué pasó? Que allí hubo un accidente, en eso, para dejar ese trozo ya arreglado. Los chicos cargaban. Y le dijeron que dejaran algo del cargue, ellos por ganar. El padre del alcalde, había un alcalde ahí, tenía su padre trabajando también con él, un alcalde que hubo chiquitillo, fuerte, no me acuerdo cómo se apellidaba. Pues ese, su hijo, lo visto y su padre estaba ahí. Ese y otro chico de Santa Juliana, con la cosa de cargar más vagones, porque si cargaban 20, ganaban más, según lo que cargaban. Pues entonces, cargar, los de echar la palabra, cargar, todos íbamos ya pues, a ganar. El que no quería trabajar era un zángano, cargaba lo que se decía, y se marchaba, menos cobraba, ahí no te obligaba. Pues, ¿qué hacía? Pues apuraban muchas veces las cargas. Y claro, echaban el cargue cuando estaba la vacío. Si no tenía aquello, unas cantidades de vagones echados, 4 o 5 vagones, pues entonces no repercutía en el andamio. Pero si no tenía, le pegaba un golpe y lo zaleaba. Y estaban los hierros y estaba eso. Un día lo apuraron tanto que se hundió. Y el padre el de la tuya se salió, pero el otro lo pilló dentro. Oye, ¿y ahora qué hace? Empezó a que cargue, lo fue tapando, y cayó en pie. Se cruzaron unos hierros y 2 tablas grandes, que eran unas maderas con una pringue que tenía. Oye, se quedó en un hueco, le pilló las piernas, subía para arriba, que sube para arriba. Claro, yo cuando dije, bueno, llamé a uno y le dije, vete, Inario, súbete en la jaula, pidemos la jaula, súbete, que te suba, te baja ahí en donde está el practicante, que venga, que hay un tío que se va a enterrar. Yo no sé, yo creo que no se va a salvar, pero si tenemos suerte, sí. Yo lo avisé y me fui allí, lo estuve viendo porque no podía hacer otra cosa, que el cargue le caía y lo tapaba. Ya llegó la hora por aquí, para reírse, Sí, para verse. Llegó la cosa aquí.
Llamé a un montón de ellos, Aquí también. barrenadores, ayudantes y gente, uno haciendo una cosa, otra. Llegó la boca y el casco y le tapó la cabeza. Pero es que había menudo, fíjate si era el destino que de que se cayeron las piedras, pues como el cargué menudo, el último que se caía de eso, era un embudo, y si echa lo gordo, se cae antes. Pero luego la tierra chorrea la tierra, se peció la tierra, ese lo salvó. Se subió, y hasta el casco lo tapó. Pues yo las manos me echaron sangre. Quitándole con uno me emocionó. No te emociones. Se emociona, sí. Me puse unos Si había sido un señor antes. guantes. A ver, te voy a traer un vasito de agua. ¿Quieres un vasito? Sí, dame un poco. Le descubrimos la cabeza. Pues le descubrí la cabeza, un poquillo el casco. Y venga, la boca. Le tuvimos que sacar eso. Le rascamos, me puse las manos en sangre, lo que ya unos aguantados me dieron. Pero, y no podíamos estar mucho porque no podíamos andar, estorbaban. Solo yo y otro chico, lo que dimos. Entonces nada, ya de eso, el pueblo decía, ay mi hijo, mi mujer, mi hijo, que era encima el hombre. No te apures que te vamos a sacar, que te sacamos, que ya no verás. Y yo decía luego, anda, le estamos diciendo que... Estás tranquilo. Sí, por ahí. Le estamos diciendo que lo vamos a ver, ya veremos, decía yo también al otro. Pues nada, ya venía mucha gente, vino platicándole pues un morfina, por si le dolía, tenía dolores, y empezamos. Viene una aguadilla, entonces ya vino mucha gente. Empezaron unos a sacar piedras, otros cargando, echando, sacando el escombro de la galería, las tablas, los hierros, las cosas. Un hierro no se veía, un soplete, un sopletero, ya estaba todo allí para abajo. Cortábamos los hierros, hasta que lo descubrimos. Cuando lo sacamos, el pobre, una alegría. Luego ya todos, bueno, tiraron la gorra, tiramos el campo a la Virgen. Lo aguantaron en una camilla, lo llevaron. ¿Que les bajaban a San Eloy o...? Sí, a San Eloy. Solo herido. Allí me operaron de pequeño que me lo rompí la mina. Sí, a mi padre también de la cadera allí. Sí, ¿en la mina te caíste o que te rompiste? Sí, cargando un tiro. Sí. Bueno, pues eso así pasó. Luego murieron mucha gente. Unos lo conté, otros no, otros que no quiero contarlo porque pasaron muchas cosas. Y ya de eso, luego ya me mandaron a otro sitio. Me fui a otros cortes, fui a Bodo Valle, digo yo, me mandaron a la Arboleda, iba. El primer coche me hicieron un papel el ingeniero que había, dije, Eduardo, te vamos a mandar a otro sitio, porque llevan muchos años, saben muy bien las cosas, y no se puede mandar a una persona que sabe ni a la Cronera, ni a Triano, ni a ningún sitio. Y en todos los sitios he estado. Me mandaba a la Arboleda, me dio un papel, si paraban, porque subían muchos coches, la enrolla subiendo a la oficina, porque en Mataró ya, a veces ahí el lavadero que había y hasta que lo rompieron todo, en Matamoros, en las casas de ellas. Joder, yo subía muy pronto, la Arboleda, cuando había pocas casas y todo. Pues allí me mandaban, y lo mismo, los cortes que había del minera de eso, allí había artilleros y había de todo, pero muchas veces había cosas que tenía que hacer a otro. O no estaban, o sabían de baja, y me decían a mí. Faltaba uno en algún sitio más preciso, me mandaban, pero subía yo y ale. Y allí entonces iba la pala cargando con las palas el mineral, uno de una clase de carbonato, otro de mineral, otro de granelita, en fin, de su clase. Y los tenía eso. Y entonces, pues eso, lo mismo, barrenar los que había allí, eso. Y me mandaban antes, yo llevaba allí, el encargado me decía, el facultativo. Yo le he encargado, mira, vamos a ir al corte que allí hay un montón de piedras muy gordas, las tienes que partir todas, para que la pala las coja. Luego va la pala y las coge. Y tirar unos tiros. Te está un día o dos que me va a hacer falta. Y yo llevo un barrenador, no, pues venga. Tú vienes y tienes un papel, pues si tenía que subir en el túnel, me salía ya, bajaba del polvorín, que había poco tiempo, y estaban los túneles y pasaban los coches. Pues furgonetas, coches, camiones, cosas que iban a la Arconera, con todas cosas.
Después de los vagones, por ejemplo, esos camiones, todos los cuneros, los robes, todo el año mientras va durando lo de la bolera, han subido los garrobes. Pues yo tiene un papel y si alguno se ponía que no se puede, que yo tengo, que no te subo en el coche, que todo el mundo me para para que lo suba, que no se sube. Oye, mira, no te pongas pesado que te van a arañar, toma este papel. Porque alguno un día no se negó, digo que me están esperando y saca ahí una piedra a la muela. Eso en alto no, había unos hornos y había una machacadora. Y tiene una muela con una piedra muy grande. Dicho, ya lo he visto. Le echaban unas piedras muy grandes que las traían de los camiones y la muela no la podía coger, no la podía coger, hasta que eso. ¿Y qué hacía? Iba yo, le hacía un agujero o le ponía otro cartuchos en un alambre, se los ponía, me metía, se los ponía allí, pum, o con una arcilla, pum, lo hacía, no mucho, también había que tener cuidado, no saque yo abajo. Claro. Siempre mucho cuidado. Pum, lo hacía casco, enseguida la roía ella. Yo me estaba hielo, cuando estábamos no tenía que hacer, me iba allí, me gustaba, lo cogía como si fueran los dientes, ra, 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 ra. Y había una cinta muy chiquitita, que cogía el cargue, y entonces había un ventilador así muy grande, una cinta muy grande, y esa sacaba el cargue, ponían un vagón debajo y molía la piedra, y así la tenía. Y esa entonces luego la ponían en eso y llevaban al horno, cargaban los hornos ya con esa eso, para cocerlo. Y algunas veces venían con las piedras con tierra y se hacían pastas, había que poner en el horno, porque con la tierra se hacía pasta y las cintas que iban así y las tiran fuera, si no están molidas, que ya. Pues ahí también se mató otro hombre. Había una rueda del motor y claro, de rodar, pues tiraba tierra y debajo se metía y había que arrimarse, pero con cuidado de que no darle con la cabeza. Para limpiar. Con la pala larga que tenía que tener cuidado. Yo he sacado muchas veces que no he tenido y me han dicho, mena, si tienes libre, quítale que no roce el cacharro de la machacadura. Digo, no. Y eso, pues se metió uno a la cabeza de portugalete y le pegó un pedazo a la cabeza, hasta el punto mío. ¿Qué hicieron de lo que pasaría siempre? Después que se mata uno, le vino un soplete, le pusieron una funda al cacharro, a eso, entonces por debajo le dieron un cazo, metía la plaza, se acaba y ya no se mató nadie. Pero hasta que no pasan las cosas no pasan, así. Bueno, ahí en la Almudena lo mismo, subía a Barrena, tiraba unos tiros, grandes, los maniobraba, primero haciendo, siempre por abajo, nos sentábamos en una tabla, y con el pie poníamos martillo y un poquillo inclinado, me hacíamos eso, y íbamos rayando. No quedaba siempre porque, como está el suelo, ¿cómo iba a meter el borrino ahí? Así. Primero metía un poco comiendo las cargas, y cada vez te metían más, para que cogiera como una taja de queso, así. Y ella tenía un poquillo agujero, y se sentaba en la tabla, una tabla que teníamos, se sentaba en la tabla, ponía el martillo, con el pie lo ponía, con el barrino, y el martillo le ponía el pie y iba apretando. Y el martillo hacía agujero. Y entonces, luego le metía un cartucho, 2 o 4, y le metía también la varilla. Eso no se podía meter mucho, porque entonces levantaba mucho. Y era para hacerle piso a la excavadora, luego. Lo explotaba, y claro, no lo quedaba papel, pero lo conchábamos mucho, todo, y ya tenía agujeros, cosas. Allí en la determinada hacía más cosas, hacíamos agujeros, pero poco. Entonces, luego venía la pala, cogía de lo menudo, echaba, lo pisaba la cadena o la rueda, porque había palas de cadena y otras de chapa. Lo pisaba bien y la excavadora venía luego, la montaban allí o la bajaban por el plano, o no, al jaula que había, en el túnel de la arcunera más pequeño, venían y la cogían y con la jaula la subían y la bajaban. Otras veces enteras, si tenía grapas pequeñas, de esas de que se monta como un tanque, entonces bajaba por el plano. Dejaba la vía, un relé aquí y otro aquí, y ella por medio ponía así y bajaba con la pala, allí. Eduardo tenía una pala, Mariano, y amaba. A muchos de ellos, si los he conocido todos, claro. Si los he visto en los coneros.
Pues Julio de la Cruz también, que sí. trabajaba con mi padre, Sí. que vive ahí en la Es de la Alameda, machacadora. Pulitos. Otro que había con ese que tira la tierra, Sí, ese cacharro que va así recogiéndola, como los de la nieve. ¿No sabes? Pues había una cosa lo mismo, pues para criada. Un rastrillo. Y eso, pues eso. Y ellas se daban luego una capa de tierra y de carajillo de eso y llanito, para que trabajara la escapadora. Y luego, ¿ves? Luego tiro allí. Luego llegábamos y en la frente de lo duro, llegábamos ya, nos lo limpiaba, ya las palas nos ayudaban mucho. Porque antes teníamos nosotros que quitarlo. Tirábamos un tiro ya al frente y tirábamos un tiro, que es cuando se tiraban los tiros primero, así, de esa forma. Lo cargábamos y luego lo saqueábamos, lo cargábamos, lo hacíamos trozos y luego venía ya la pala y lo cargábamos, pero al primero había 15 hombres alrededor cargando. Yo tiraba tiros grandes que le metió mucho y esa venía un bloque como esa casa al suelo y luego lo rellenábamos, que le teníamos que meter algunas piedras, muchos cartuchos hasta hacerlos más pequeños y volver a hacerlos más menudos. Pero cuando era pequeño había un montón de gente y de lo que lo tiraba al tiro, como había otros tajos, cargaban de otros tajos y mientras lo preparaban. Y cuando ya estaban menudos de todo, pues venían allí y se ponían 10 o 12 cargas. Y había unos vagoncitos de carga y bajaba la plaza otro día. Otro cargadero por un lado y por otro, por el lado de allá y por allá. Que le tocaba que cargaba los vagones, que tocaba y lo que pasa que no, aunque estaba ya no, pero estaba siempre un poquillo pendiente. Y los vagones ya, para subirlos, no había rastrillo ahí. Ahí había que subirlos a mano, un nudo. Los mismos que cargábamos, los teníamos que subir. Pues yo cargo 6 años. Y costaba un poquillo. Pero nos habíamos dado uno a otro. Vamos a subir el vagón, ayúdame. Pues lo arreglamos. Como era un poquillo pendiente, pues costaba mucho. Porque luego, claro, para bajarlo, ahí había un freno, una cosa de palo, un freno, te subía en el vagón y le frenaba, y le daba la rueda y la frenaba, lo bajaba poquito a poco, porque si lo soltaba con la poquilla pendiente, a veces eso, tenías que tener cuidado, y otro, que había muchos bajando y había que tener cuidado. Pero luego, cuando tirábamos al tiro y lo cargaban todo, lo dejaban limpio. Entonces subíamos arriba, que son esos pasos, esos pollazos que hay. Subíamos al pollazo, había otros por encima que estaban marinando, cuando nosotros estábamos en otro sitio, estaban otros haciendo el pollo, para luego el escalón ese y lo subiendo, que son los paiseazos que hay. Pues allí, nos subíamos arriba. Entonces yo decía, bueno, allí está el filo de aquello, cogía un trozo como el de aquí, allí estaba el cantón, con ese piso, como si me subiese el tejado, y metíamos un tiro grande. Entonces cogíamos, no mucho tampoco, ni mucho negocio, pero tampoco algunos lo cogían muy fácil, pero no, hay que coger más. Si no sabes, pregunta y yo voy y te lo digo. Es que yo creí que no, pues llamó que luego falle eso, que me explote o que... No, hombre, tú me dices y yo te digo. Yo le decía a otro compañero que sabía y se sucedía. Pues entonces se barrinaba y siempre se metía un poquillo a favor de, como si fuera una tijera, que fuera hundiendo, cogiendo. Y si no, recto, porque ya tenía mucha caída luego por abajo. Porque si es por abajo, tenía pezón que se había tirado tiro y no se había apurado y zapa limpio, pues quedaba cargue y entonces luego a lo mejor no salía. Pero cuando estaba llegué, que lo habían dejado frío, entonces era como si llegase a pared, estaba el suelo limpio. Entonces le metíamos rectamente una varilla de 5, de 1, de 2, ya con el martillo cine, le pisaba el martillo cine. Luego vinieron unas máquinas, que eran esas modernas, que le metían estas que son perforadoras. En ese mismo piso le metían ya una máquina así y eso ya era eléctrico. Lo metía y estaba a cuidar las máquinas, le metía un tubo, bajaba, le metía oro, eran huecos para sacarle a ver hasta donde estaba el mineral y el carbonato. Y eso le metía unos cartuchos así y lo cortaba como un cuchillo. Hacía así y se salía todo el edificio para abajo. Lo tiraba, madre mía, qué cargue. Pero antes, ya te digo, había cargue para un mes en algunos tiros. Y luego nos íbamos a otro cargue. Y así, y estuvimos ahí pues, hasta que acabamos. Muchos uvas, averías, se picaban las manos, se pisaban las manos y eso. Los vagones lo mismo. Tenía que tener mucha maña, porque mira,
me llegaban los vagones, y como digo que estaba un poquillo rezo, pues sabía lo que hacíamos. Había, el que no sabía cargaba los vagones, que tenía la carga aquí al lado, llenaba el cesto, una piedra, o menudo lo echaba. Yo me dolía la boca de darles consejos. Mira, primero echar las piedras y procura ponla un poco vieja. Si hay una esquina, pues una loncha y eso. Y luego las piedras siempre. Tablas no pones porque el capataz se ve y se la carga. Pon una piedra huequecito y en fin, con maña. Mira, si está allí, no hagas truco. Y luego la tierra, porque si le echas la tierra se mete por los agujeros y si hay medio vagón de tierra, pues has perdido media tarde. Echa primero la tierra y luego va subiendo el vagón y verás cómo carga, mientras tú cargas uno. Sí. Yo cargo un vagón mientras 3 vagones mientras uno va pagando. Y yo y la que tenía maña. ¿Qué encargado teníais aquí, ¿Qué? en Gallarta? ¿Te acuerdas del nombre del encargado? Sí, encargado había mucho. Había Pablo, había que vivía en La Varga, donde yo viví también. ¿Cómo se apellidaba? ¿Cómo se llama? Que tiene una hija. Es que fue vecino, por eso. Sí, vecino, a ver si me acuerdo cómo se llama el apellido. Tiene una chica que se casó con Estuvieron viviendo en La Varga. No sé, vosotras. a ver si me acuerdo cómo se llama. De la Varga no conozco. Pablo, es que no me acuerdo. Y luego se bajaron a vivir aquí a... Sí, en La Varga estábamos nosotros viviendo, y Pablo, y había un hombre que estaba de la Franco-Belga, que había un camino que venía desde el barrio de Alfonso, había otro hombre que era guarda de la Franco-Belga, y aquello tenía una casa hermosísima. Eso estaba al lado de enfrente de ese boco que hay para subir a Triano, pues ese boco que hay ahí de Mineral Negro, pues ahí había también un corte, pues ahí había hicieron también luego un lavadero, duchas para la gente, todo eso. Que lo que ¿Ahí teníais duchas también? Ahí había duchas, comedores, fuentes, de todo. Ahí por del barrio Alfonso, sí, por ahí. Por el barrio Alfonso. No, mira, sí. Sí, que quedan algunos Y había un restos por camino ahí. que venía desde La Varga, había un caminillo, venía. Mi niña, cuando fue pequeña, venía a la escuela a la Caliza y pasaba por ahí. Luego ya, os contaría que tuvimos que bajarnos a Gallarta, porque tenían que atravesar ya la escuela, tiraban tiros, porque antes en todos sitios había cortes, había todo el mundo. Y tenían que pasar Los por gizanos allí. iban a coger carbonazos, lo hacían no en la pila, la presa se los compraba. Consultaba un camión y se lo pagaba, de mineral, de menudo, de grande, de todo. Pues sí, había mucho encargado, había mucho. Había encargados primero los de aquí, de por aquí. Había del Valle, dos encargados. Maruño, no se llamaba uno, ¿no? Meroño, Sí. Merodio. Sí, Sí, Merodio. eso, sí, Había, varios. de aquí de Gallarta había otros pocos. Su hermano de Dolores se fue encargado, el mayor, que tenía otros dos hermanos que trabajaron conmigo en la mina. Uno de artillero y José Barrenando. Y primero cargando todo. Pues ¿Y los capataces qué tal se portaban? ¿Bien? había de todo. De todo, ¿no? Hay gente que es había tonta. malos y... Eso es como en todos los oficios. Sí. Uno por pelota, otros porque no se partía, se chivaban otros, y en fin, había de todas clases. Y luego había personas buenas que ayudaban y prevenían y tapaban cosas que si los veían quemando ya si algo, no, ten cuidado, esto, lo otro. Porque si era malo, había cosecho de una casa que se veía patriando también. Ah, sí, ya sé quién es. Cosecho ese Sí, que le he oído a mi allí compró en padre. aquella esquina, compró una casa, Sí. allí la tuvo hasta que tirado. Sí. Cosecho, era muy majo. Llegaba al caldo, una broma, digo, tenía un talento. ¿Qué tal? Pues no trabajaba más porque le regañaron, pero cuando se iba, yo lo tenía, también estaba ahí, venía y cogía la barra y decía, le voy a escombrar eso, porque el cargue se venía y había piedra y muchas veces había que escombrar, o si había piedras que se caía más cargue y se venía, entonces yo les compraba también cuando cargaba mi tiro, me estaba allí mirando a ver si eso, vigilando. Yo cuando no tenía que hacer, me decía, pues allá se arregla, si cae una piedra, mata ya. Yo no. Yo mi cantera cuando estaba, yo cargaba mi tiro, mis cosas, y yo tenía mucho tiempo, hasta que había un tiro. Tenía que esperar alguna vez de 2 horas, hasta que los barredores me hacían el agujero.
Yo me iba en el coche y se rodaba unas piedras con el agua, le daba uno, pues caían piedras roendo. Más de uno se cayó y lo mató y otros lo hirieron. Y yo estaba atento, pues, y le compraba, le echaba el carga. Y este capataz le ayudaba. Las piedras, las que no sabían, los pobres que venían de otros sitios. Mira, le tienes que poner de esa forma porque tiene una veta y si le da, se abre. Es como un bizcocho que tiene veta y la abre muy bien. Como la redondez, no hay que, madre, le hace una bola y te mata. Allí con una maza así, bom, bom, bom. Ay, yo una vez que me tenía aquí a otro sitio, digo, ¿qué estás haciendo? Cuando venía me iba allí, deja la bola esa. Lo primero que, cuando no había martillo, yo se las partía, las piedras. Digo, mira, aquí a ver cómo se la gozoso. Se la cortaba, por gusto, para que lo viera. Luego ya cuando ponían los martillos y teníamos munición y teníamos cosas, pues era otra cosa. Pero lo primero que barrenaba a mano y todas esas cosas. Entonces, había mano, bueno, a mano, más arreglado yo que se ponían las manos, si era una piedra hasta atrás, ya veía lo que cuesta hacer un agujero. Pues ahora no he hecho mucho a mano. O sea, unos callos, a mano, olvides, sí, muchos callos y heridas y todo, ¿no? Sí. Luego había, aquí algunos no le ponen, yo le ponía una ruleta, un poco de esto, de cuero o de chapa, le ponía una ruleta, la metía por la varilla, ¿no sabes? Entonces no te saltaba la chispa, que aquí algunas veces la he visto yo no pone, la puso. Bueno, pues tirábamos al cine. Pues subí allí y le ayudaba a los vagones. Pues luego, para subir los vagones, los subíamos al Tajo y los arrimaba. Vosotros no cogían el cargue de aquí, iban a por las piedras allí. No hagas eso. Coge y el Tajo llévalo. Si es tierra, velo dejando. Y a lo último lo carga y ya lo tienes limpio. Avanza. ¿Y sabes lo que hace? El vagón hay que correrlo, ¿no? Pues sí. Pero es que si está aquí, está el vagón allí, y está llevando, pues vaya a cagallarte. Y no va a cagar, que se va en camino. Pues ¿qué hago? Yo no puedo, no va a quitar carga. Digo, yo te enseñaré. Coge raíles. Raíles había muchos, porque de las vías, de todo, había raíles, trozos grandes, pequeños. Mas yo, ese hombre me enseñó. Eduardo, hace un huequecito así, en la tierra, si había piedra, tierra, y si no, con barrena lo reinaba para que viera. Con una barrena le hacían con el martillo así, hacía una canaliza así, y la perdía. Cogía al rey y lo metía, y otras veces que estaba esa en la tierra, que los vagones, los 10 pesos se ponía con la racillo, con una azada pequeña, la hacía allí, y ¿qué hacía? Metía un trozo de rey, lo ponía en el nivel del vagón, lo abrigaban luego, le ponía por los lados, lo pisaba bien, le ponía unas piedras para eso, cogía el vagón y lo metía. Mientras más rimaico, mejor. Tú no ves lo que hago yo, déjame que cargue yo un poco. Me pongo un rato. Puse el rey, arrimé el rey y digo, ¿ves? No tengo nada más que piedra. Esta está hueca en el cantón, la otra, piedra. Ahora, pistola a lo menudo, los cabos. Ya tengo la cerquita. Cuando doy 3 pasos, otro rey más largo, quito ese o pongo otro. Así, tú que te comas el cargo. Porque si no, de aquí a allí que vaya algunos cargando, no de día, hasta allí, tienen que ir. Sí. Y se mataba y no cargaba. ¿Y los fines de semana trabajabais todos o los que queríais? Yo trabajaba, yo casi todo. Sí, todos. Yo soy un Como animal. mi no padre sé, también. no Mi sé padre cómo- bajaba aquí a Gallarta, de la Arboleda, luego bajaba él, los fines de semana bajaba El que aquí. era trabajador, los maquinistas bajaban. El maquinista que era trabajador, que no iba a nada. Los barrenadores, lo mismo, las máquinas, lo mismo. Muchos no porque les obligaban. Era una cosa precisa, pero iban a renegar, porque no iba feliz. No, el que no le gustaba, El que no le pues gusta, eso. iba a Eso. disgusto. Pero el que ha querido trabajar ganaba mucho. Sí. Yo no tenía un sueldo muy grande porque luego los puntos me fueron. Si el barrenador ganaba más, luego de artillero, luego a otro sitio y así, y ya mejoré. Pero yo todos los domingos trabajaba. Y en el túnel ahora, últimamente con la O sea, maquinaria. que no tuviste, al final antes de la jubilación, no tuviste, que me contaste un accidente o algo, Sí, por eso. eso cuando Me estaba contaste cargando. Sí, en eso el cuando museo un día. estaba... Cuando estaba cargando, allí, encima de los planos de arriba de la jaula, había una planada y la gente pasaba por el túnel.
y pasamos por allí, había que tener cuidado cuando ciego, tenía que mandar un hombre allí, dice, vete a las mujeres. Un día una mujer se despistó y cuando acordamos que estábamos allí, se había metido los tiros ardientes, tuve que ir y cogerla y llevarla allí. ¿Pero qué hace usted? Si quería que la quería pasar o algo. Digo, que están los tiros ardiendo, señora, ¿no está usted de cuenta? Si manda un chico, dice, sí, pero estaba ahí cascando con otro y no me ha dicho nada. Joder, tenés que tener cuidado, tenés que tener cuidado. Uy. Pues en un nicho de eso había una esplanada y de ahí teníamos que bajar con una cuerda a tirar tiro, porque cogimos, pero hizo pollazo. Pero yo tenía que estar en un pollacillo así como está esto, un más pequeño, que las rocas salían un poco o algo. Allí me echaban una cuerda y me la amarraba. Joder, no sé cómo no. Las primeras veces ni amarrándose. Una cuerda y la cuerda sí gorda, pero de ninguna clase. Que por eso me di yo, me rompí el menisco. La cuerda estaba, le dije al encargado, que era uno malo, de estos que no quieren pedir nada, que si le dice el director, que si le dice mentira, tú. Tienen dicho que cuando una cuerda, una materia que la cambie, tenía las cuerdas, sí, tenía mucho, así de unos cordones, sí, suelto, una cadena, suelto. Pero primero, sin nada, yo luego ya la cuerda, clavaba a una piedra arriba, la cargaba la soga, me dejaba caer y me iba. Luego ya trajeron un holandés que te los ponía así por la ingle, Hombre, es que te subía, normal. Y era mejor, pero a lo primero, allí, pero es que estaba el corte así ya, de roerle por abajo. Te quedabas curvando algunas veces, te daban así, te tenías que dar cambalazo hasta que agarraba un poco allí a la piedra y tenías que maniobrarlo. Tenías que meter tiro y maniobrarlo. Allí romperlo, allí como hay una que llamo grande, se caía todo. Allí le metía 7 metros el tiro, lo estaban maniobrando y se caía. Y tenías que mirarlo hasta que estuvieras ya muy relajado. Porque de que ya le habían metido 5 maniobras según el cable, según era el agujero, pues tenías que calcular. Porque si le eras poco, luego eso, como estaba al aire, eras capaz de tirar a la oficina. O lo que hubiera por allí de hombres. Y como estaban allí abajo, había maquinaria, palas y cosas, tenía que estar, todo el mundo se retiraba cuando los tiros. Todo el mundo. Pero tenías que tener allí, pues ¿qué pasaba? Pues había que tener mucho cuidado. Y luego también que se iba poniendo blando, al romperlo. Es como si fueras cortando una cosa hasta que ya te se espera del otro. Y subís para arriba. Pues una vez maniobrando, me bajé, la cuerda se le rompieron un condón de aquellos, un ramo o dos. Dije, ya está listo. Mira, creí que me mataba. Me pegué, me dio una cámbala al rozar eso, dije, ya se ha roto la cuerda. Pero no se rompió desgraciado. Y con la rodilla me pegué en eso y me rompí el menisco. Nada, me tuvieron que sacar allí con una cuerda, porque yo ya no podía subir. ¿Ya cuando aquello había alguna ambulancia o algo? Sí, había ambulancia. Ambulancia siempre había, desde que está la mina. Sí. Y el hospital ahí también lo mismo, había un doctor. Luego cuando estaba ahí nos llevaban ya así. O sea que médicos sí teníais. Sí, médicos sí, practicantes, todo, sí. Últimamente con relevos, con todo, tiene que ver, practicantes de noche y de día. Don Matías. Ah, Matías. Sí, don Matías, que estaba ahí en un auto de ellos, sí. Encargado había muchos y yo los conozco todos de eso, pero no me acuerdo de alguno. Bueno, pues me partí en el hijo, me tuvieron que sacar esa otra cuerda, bajó otro chico, amarró una cuerda, me subieron en el todo y me pudieron subir. Me llevaron a la sala y me operaron. Bueno, me operaron del menisco y vine y el médico, a don Matías, otro, le daban un sobre. Claro, y el hombre le estaba diciendo, mucha gente de baja no, ¿eh? Claro. Cuanto CRS a frenar. Sí. Y yo que estábamos recién casados, tenemos una niña, ¿no, Dolores? No, todavía no tenemos la niña, ¿verdad? Sí. Sí. Yo que tenía la niña, su hermano de Dolores, a la vez me odiaba. De allí hay que sacarse, luego de Dolores, su tira se quiere. Se marcharon ya su hermano y quedamos sus padres y nosotros. Quedamos en casa de mi padre porque ya estaba viudo. Una casita que hay de la madera está de Gallarta, era la casa. Mis hermanos Y la alquilamos. viviendo en la barra. Yo vine con su hermano, vinieron y luego pues yo le ayudaba.
la Real Amortijado que la tenía. Y la mujer decía, mira, se voy a comprar 10 euros. Y la casa es muy bonita, pero que la cuidáis, porque me criabais uno de mis padres. Doña Era el Esperanza, la maestra. pinzón collado que había en el ¿Has pensado. conocido esa maestra? Ese era. He oído hablar de Sí, ella, de sí. Esperanza. Sí, de Gallarta. y el marido era el la pintor, clase, sí. collado. Era el Vivía hombre, en la pintor. casa de la Varga. Subían a ver cómo las teníamos. Y nosotros, ¿sabes lo que hicimos, hermano y eso? Arreglamos el tejado. Yo me subí a tablas de la mina de los pizones y echamos el piso nuevo, pues hicimos como esto. Sí. El tejado, luego la blanqueábamos todos los años. Que me traía yo cada hizo a la que quería. En fin, y la regalaba y subía. Es que como teníais las casas, ¿eh? Bueno. Yo, mi abuela en Burzaco Bueno. todos los años, yo Bueno. recuerdo que las blanqueaban todos Bueno, los sí, años, sí, sí. todos los años. sí. Mira, tiene blanca, el fuego, una chapa muy mala, muy antigua. Hombre Bueno, de carbón. Que tiraban mal, se ponía todo había más oscuro. curianas que la madre que Que el parió viento bicho. venía al Tenías curso que de la comprar chimenea cosas para y echar. te volvías Y muy frío, un frío pero hacía. Te para mar allí la pared chorreaba el agua. Sí, Estaba también muy en tremendo. Burzaco. En Burzaco nosotros Eran dos- goteaba todas las Sí. paredes. Era de ladrillo, en vez de ponerlo sentado, estaba de canto como un tabique. Madre mía, yo y dolor estábamos así, menos mal que teníamos, le daban por la puerta de menos mal que teníamos manta y compramos manta y vaya. Sí, sí. Echábamos un montón de manta que no te podían dormir. Del piso, ¿eh? Y luego además los fríos que hacía, Que porque frío, no que es frío. como ahora. Llevaban Ahora mucho- igual los inviernos Y en las son fotografías menos de los fríos. libros está eso, bueno, estaba mucho. A eso, estuvimos allí, bueno, pues como dije, luego me mandaron muchos días que fui en la Lolida, pues pasé muchas cosas. Barrenea, en la Lolida había unas casetas, allí enfrente del pozo, había unas casetas hechas unas vilas, allí estaba yo mucho tiempo. Subí allí a barrenar y a barrenar las piedras y allí tenía la dinamita y las cosas y allí había guarda siempre también. Había Luego dos me iba a talleres Zora. Sí, allí sí, también, sí, ¿no? sí, había muchas cosas. Pues luego esto por todos socados, por encima de la almiza, enfrente del otro, por todos sitios, así. Y luego ya había otro en otras canteras por allí que yo hacía, pero yo subía muchas. Y a donde estaba eso, la machacadora, eso y todo todos lados. Y luego ahí, un día me fui a barrenar unas piedras allí en la Arboleda. Y habían quemado allí una goma, una linde, no me olvidará. Fui allá a eso, fui, empandé los barrenores, que me los barriera, y mientras me barrenaban eso, las piedras para yo cargarlas, digo, voy a dar un paseo por ahí. Me arrimé allí, oye, habían quemado una goma, y estaba aquello quemado. Mira, voy y veo una cosa blanca, había dos zondas de seta, de esas Grandes. buenas, de esas Sí, grandes pero buenas. no grandes, es de la esas- seta. Sí, Era 3 pisos que tenía. Mira, una- Era mira, no me suelo olvidar porque me traje una cesta, le pedí a uno que conocía, me dio una cesta y se lo que se la subí y me la llevé a casa. Cuando vine, cargué los tiros y lo cargamos todo y ale. Me llamaban a otro lado, a Budualle y lo último. Luego hicieron otra cosa. Luego, ¿dónde te voy? A ver. Sí, en el albergue me bajé, allá después contó que me bajase a casa. Bueno, pues luego estando ahí, había un túnel que pasaba y pasaba la gente y eso. Bueno, pues antes en el túnel había un mineral, como el que hay en las calizas, en ese bueno, y lo sacaban unos gitanos, que había un gitano que habíamos trabajado, y tenía una casa alquilada en Pedro. Las mujeres y los niños que llevaban. Hicieron un hueco y pasaban por todo el mundo y había un hueco allí, se bajaba con una cuerda y un cestito, la cargaba con un pico y las mujeres, las gitanas, tiraban con los hijos y lo subía, lo sacaba y lo vendía luego. Oye, el gitano era más alegre que eso. Luego iba a un baile que todos le echábamos, échale una caña al gitanillo. ¿No entiendes? Que era allí en la zona donde vivíais. Sí, enfrente, si decías que estábamos pegadicos, Peñuca estaba pegadico. Sí. Si estaban las casas pegando. Si cuando pegaban las tiras, tenían que cerrar las puertas y reventaban los cristales. Eso era. Últimamente, reventaba todo. Eso era. sí, había poco, de las casas allí había poco en terreno. el pueblo de Gallarta. Luego esos pisos, No en la Valga, sí, en el pueblo de Gallarta. La calle Peñuca, no sé si tú habrás visto. Sí, eso lo han he visto en dicho, los libros. Una calle que era Si no, ahora le bastante enseño el grande, libro que tengo que ahí. fue lo primero que tiraron. Pues al final de la calle, Estaban muy cerca, muy cerca.
Y luego, claro, se fueron arrimados con la grada, como para anchar, para comer a comer, porque el filón de carbonato y eso va por debajo tierra hasta las carreras, hasta cerca, debajo de la mar. Sí, eso Llega nos el río. dijeron el otro Alguna vez día, lo sí. dirán. Y hay una cueva tan grande en la galería esa ahí que ya se mete, ahí hicieron y metieron el muelle hasta que hicieron y va por debajo más. Hay un bujero tan grande en la galería, había taller de mecánica, había de todo. A lo primero metían barriles, luego ya trajeron un termo grande, un frigorífico grande, pero con caja, y ya le daban botellas de agua a las trabajadoras, y a nosotros eso, traía agua en botella. Pero ahí hay un bujero que mete la catedral del Burgos y coge, piezas así grandes. Una galería, unos huecos, bueno, ya viste, cuando se escapó, cuando lo abandonaron, ¿qué hizo? Esas galerías que hay, esos huecos se cayeron por allí, fíjate. Santa Sí. Juliana. Fíjate si se hunde y le pillan a un coche que va a la balacera que uno se hizo. Jo. Una chatarrería que menos que fue, que se hundió en la chatarrería que había, de un chico de aquí de Gallarte. No estaba allí, se salvó. Allí estaba todos los días, compraba chatarra. Sí, sí, cuando Lo mi tuvieron que padre rellenar. también, mi padre dejó un día aquí la máquina Sí, con porque con tuvieron Julio que también, el de la cruz, Sí. y notaban que se movían las máquinas. Sí, 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 y sí. marcharon a casa el sábado y el domingo cuando volvieron estaban las máquinas abajo, Sí, hundidas. se hundieron las vacas, la cabella, todo. Y la chatarrería entera. Joder, que tenía allí camiones y Que menos cacharros mal que no y les ajo. pilló, No los pilló. que fue suerte también. Sí. Y en Bodovalle entonces también estuviste, luego ya. En Modevade también empecé yo la galería. Bueno, yo en mi material. Cuando se empezó ya a profundizar y... Como ya tenían eso solucionado, de bajar por ahí los coches, barrenar y avanzar. Esto avanzó, que pasó por ahí por debajo, tiraron un gallarta, todo el cine y todo lo que había venido hasta que lo hizo. Pero en Modevade dijeron, bueno, hay que hacer otro agujero porque vamos a poner una cinta ahí abajo, para molerlo y para que salga. Y para entrar por ahí, por si hay un accidente o se hunde la mina, se quedan ahí abajo. Y si no tienen por dónde salir, ¿qué hacemos? Hay que hacer otro agujero. Entonces ahí abajo había unas planadas, campas, todo eso eran de campas. Lo fueron tirando hasta que lo hicieron llano. El parque. Así, un poco más alto que el polígono. Ah, sí, Sí, sí. 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 Todos esos películas, Todo todo eso, eso, donde era una están planada estos- todo de hierba. Ahí Pues lo está dejaban, contando que había Ahora que hay le- una profundidad, yo no entraba, ¿eh? Hay gente que antes de tapar la de esa, dejaban la vía del tren, el espadero de Gallarta. Si había ido alguna vez, Sí. sabéis que hay que bajar una escalerilla ya último. Si te vienes por aquí o por allí, por la carretera, hay que bajar una escalerilla y enseguida está el plano. Pues a Llanita, eso es lo único que yo tenía. Pues dijeron, aquí ya tenemos, vienen por el tren los de Luchana y si son de la mina, pues hay una boca. Y entonces eso, ¿qué hicieron? Así, dale. Pues aquí sintieron, la gente, aquí en Bodovalle había unos talleres, bueno, unos talleres grandes, y una maquinaria que trajeron para hasta montar todo lo que había, un montón de cintas para aquí, para allí, los hornos, 3 o 4 hornos que había, hornos de todo había, bueno, venían aquí hasta la misma escalerilla, para subir a San Fuente, que salió todos los días. Pues ahí dijeron, venga, pues entonces me dijeron a mí, dale, me mandaron a mí, pues empecé lo mismo, barrenando y yendo, venando y yendo, y venga a barrenar y venga a sacar algo. Barrenaba una cuadrilla, tío, cargándolo. Luego pusieron como un rocillo lo mismo, pusieron un rocillo de anilla, con una pala lo iban sacando. Y así en eso, bueno, hasta que bajamos, hasta que bajó el hondo. Y ya contó entonces con el taller. ¿Y qué hicieron? Poner una vía, luego, montaban la jaula, una jaula muy grande, aquí en la boca de Bodovalle, al lado de la oficina, y donde se después tiene la boca, al eco de la boca, tapan la oficina, que está todavía ahí. Y luego pusieron una torre de hierro y pusieron una cinta. Y la cinta la pusieron y bajaba abajo. Esa cinta venía para subir. Y la cinta tenía un motor también muy grande que la echaba a andar y la jaula tiraba de ella y bajaba la gente, bajaba el material, bajaban a los obreros, luego ya por aquí lo bajaban, otros pues bajaban por allí, según. Y así hicieron ese saque, subía la cinta
hasta lo alto de eso, y así caía el calve abajo, a los silos que habían ahí. Y así luego lo cargaban, y otra cinta lo llevaban, la cinta, y lo llevaban al horno. Otra cinta había que llevar al horno. Y allí lo cocían, le hacían carbonato, y ya luego los hornos lo cocían, y ya a vagones. Venían los vagones ahí y los cargaban ahí. Ahí venía un montón de vagones, siempre eso. Ahí ¿Ya también, teníais, en esa época teníais calzado adecuado? Ya sí, yo botas tengo una buenas? bota que la he entregado también, que Sí, la he metido. sí, mi padre también las Sí. dio a Carmelo. Hay muchas que ya están muy viejas, la han guardado pues están muy viejas. Y una, antes nos daban unas barquillas, que trabajamos con las de goma, con las carillas chapas de goma que había, sandalias de goma. Sí, pero luego ya teníais con Sí, la puntera luego- reforzada. sí, y luego eso. trajeron una Sí. de cuero. Primero tuvimos unas de trapo, que eran mejor que aquella de eso, porque te saltaba una piedra y eso. Esas ya más últimas tienen echar para adelante, los dedos, te tapan los Sí, dedos. todos. Yo he echado unas de nuevas que están allí, que las miré ese día, y están allí puestas. Las otras cosas algunas no he visto, estarán en el taller. Pues me dieron esa y las guardé y digo, las llevaré. Y me llevé pues, varias cosas que tenía y las llevé. Sí, ha llevado. Sí, hay unas cosas. Acá y la pared. Y luego el fin de semana, ¿teníais huerta también? Sí, Porque luego trabajabais como mi padre, luego al final sí. trabajabais en la huerta también. eso aparte es de- como en la fábrica de Cató, trabajamos mucho, Sí. porque el que no quería. Yo trabajaba ¿Teníais eso, ganado y así? tenía, sí. Claro. Yo compré una novilla de que Como mi estaba padre. criada, la vendía, y porque digo, leche ya tenemos que pagar la leche, eso, la criaba chiquitilla, la compraba en Sestao, que era la feria, y la criaba, Teníais para leche de casa. y teníamos leche. Y luego yo tenía una campa que cogí ahí la de la Varga, Sí. subiendo por las campas, para subir de Concha, subíamos por un camino que había para bajar a Cadegal. A Cadegal. Había un casino que subía de arriba, a la Varga, y luego se subía para subir a Triano. Y ahí pasamos por la puerta de la Conera. Pero con leche no. Porque Ah, daba mucho teníais trabajo para... y estaba trabajando. Porque yo, mi madre tenían de leche, Sí. vendían No, leche. él luego lo que aparte. hacía Mientras estuvimos allí hicimos eso. Luego compramos una burrilla para subir los recados. Es que burra yo creo que teníais todos, Sí. porque mis padres Sí, también sí, para ir a la arboleda porque teníamos que subir el carbón. o para coger la hierba Sí, que ibais sí, a coger. claro. Yo, mi padre que ha tenido yeguas toda la vida, para coger la hierba también tenía la Sí, burra. también. Y luego como teníais Yo que tenía ir a una por campa toda mongosa. la arboleda, o bueno, vosotros bajaríais aquí igual Como a era Vallarta. como era de la empresa Sí, todo pero eso. cuando tenías que bajar con la cría como a mí me Sí, pasaba, sí. ¿vale? Porque yo a mi padre ya no vivía y a mi que nos quedamos los tres solos y la niña pequeña. Claro. Entonces, Eduardo estaba de levos, pues sí, pero Bueno, ahora, deja. tenía que descansar también. Cuando tenía El relevo caso de que la noche, primero compramos tenía que una descansar navilla por la tarde. y como eso era de la cuerda, nos dieron a todos que queríamos tierra. Entonces cogí una campa muy grande. La campa caía a donde estaba la oficina. Ahí hay un canto que todavía se ve. Hay un corte ahí de eso, se ve un corte ahí grande, grandísimo. Pues ahí yo más allí y tenía que acostarme en el suelo porque la altura que había tiraba del cuerpo. Mucha altura. Me tiraban de barriga y nos asomábamos allí. Y se veía toda la mina y allí todo. Tiene una vista, y la oficina y todo abajo. Madre mía, qué azo. Pero la vuelta subía y corría un charro de agua por allí. Y había un pozo, el pozo San Benito. Es que la huerta era otra ayuda para casa Claro. también. Mira. Porque yo, mi padre tenía gallinas, tenía cabras Sí, también, también tenía nosotros, sí. Pues eso nos... cerdos, que luego ya no mataban, pero allí en Burzaco mataba un cerdo igual para toda la temporada. Mira, ya tenemos la vuelta y ya, una vez que subimos y tuvimos la casa, ya empezamos. Cogimos la huerta, aunque me dieron un caso vuelta. Tenía agua por mitad. Joder, qué Para bien. regar, para todo. Luego yo, cuando iba a subir tablas de las pistones de las tablas, hice con unas cadenas de los vagones, hice un cajón con esas tablas. Y con unas cadenas hice como eso, para bajar la basura, para no mancharme. Con un pincho que tenía de estos de hierba, Sí. con eso el estiércol lo pinchaba y no teníamos que mancharme ni nada. Lo echaba a aquello y lo bajaba. Y luego tenía uno limpio. Dijimos, pues voy a comprar un cesto y para los recados. Compramos una burrilla, pero esto, todavía tengo un cesto en la loja, que tengo una logrilla.
de avellano, Sí. dos. Le Sí. puso una cadena, la niña se sentaba allí. Sí, Nosotros también bajábamos Con ella. así, también. El uno lo recogía, y no se eso, lo venía. y Dolores con el burrillo a por eso. Pero luego venía yo de la huerta y me iba a la huerta. Sembraba patata, como tenía basura, hacía unos hoyosines y como Sí. tenía un montón, le echaba, mira, cogía patatas así de gorda. Sí, no. Y Si luego en el habéis burro la trabajado, subía, ya lechuga, tomate, pues pimiento. todo lo de temporada, todo no os lo que hacía. faltaba, eso no Y os yo con el faltaba. menisco roto, Sí. que no terminé de decir, que fui medio en el alta, le dije, pero yo como voy a ir así, No la terminé. si tengo el menisco roto, pero no la han operado, sí, pero no quedó bien. Tengo la pierna hinchada, no puse que tengo la pierna como una puta. Nah. Bueno, te daré otros 12 días, pero lo que decimos, la necesidad, porque el abuelo allí, la huerta, la niña, los animales, Él no paraba. llegamos a tener 5 Sí. conejos. Hice una cuadra delante de la casa, compré conejos, hice unas conejeras de alambre, 2 o 3 pisos, y llegué a tener 100 conejos. Mi padre también vendía. Pero ya me se conejos. si alguno siempre se perdía o salía Sí, mal, sí. eso, pues tenía conejos, venga a criar conejos. Y luego los acostumbré. Los hice enfrente, hice una cuadra de piedra, yo en la caja que me traje también de la mina. De la mina me traía lo que quería. Cuando subía, Sí, claro, tenía amigos pues y es- camiones y cosas y me los traía. Hice una cuadra y de eso ya tenemos gallinas, huevos, cogíamos huevos, gallinas. Sí, que En fin, para lo de que diario fatiga teníais. de dinero es No, lo que estábamos no. más porque era el sueldo malo. Ni comprábamos ropa, ni podíamos cambiar la cocina, ni podíamos comprar nada. Pero es lo que has dicho antes, Eduardo, que erais felices. Sí, sí, porque no. estabais todo el día A ver, contando sí, chistes. sí, Yo a sí, mi sí. padre nunca le he Sí, visto sí, sí. decir, que, Sí. pues aparte de la dureza del trabajo, pero luego en realidad cuando iban con la cuadrilla o salíais o en casa estabais sí. a gusto y Sí, felices. Mira. Y luego eso, yo ¿cómo iba a eso? Pues me voy a trabajar, me iba a trabajar, madre mía, subiéndome las piedras, una marta que te se pone bien, si están llanitos muy bien, y las piedras de pico, subiendo el pico, el pie torciéndose. ¿Y qué edad tenías cuando te hiciste? Pues, Joder, era pues que tendrías unos 50 años. Sí, o no, sea que Dolores, todavía antes, para la eso jubilación no, te Dolores, faltaba tiempo. el menisco fue en la valga. Eso es, pues en la Varga. Pues, No estás contando lo de los conejos y cuando Sí, te sí, pasó sí, el sí. accidente, en la Varga sí, vivíamos. bueno, dejo ahora de los conejos. Lo que acostumbré y le echaba, cuando les iba, les llamaba, les echaba comida y venían que volaba. Porque pasaban cazadores y dijeron, algún día alguno me la vamos a achacar. Mira, criamos unos gallos. Había uno que gustaba y le dije, ¿cuánto quieres por ese gallo? Digo, no lo vendo, este es para comérmelo yo. Y tenía más, yo para sacarle la prengue. Y todos los días venía a darme. Era uno que tenía un cacho de mina ahí y tenía obrero. Y me dijo un día, pídeme lo que quieras y para que me dejaran en paz, porque estaba allí, digo, 5.000 pesetas. Dice, como si quieres más. Y me dio, yo digo, no, que ya está bien. Y te pido eso porque no está el asunto de dinero, mano. Mira, luego se salían, ya te digo, iban a pasar por allí con perros, hacía así, le dejaban una mano y le echaba comida y mira, los conejos por el agujero allí. Mira, nos veíamos de risa. Oye, una vez tuvo una cría, una coneja, una cría, tuvo 4 o 5, que ya has visto los conejos. Sí, sí. Yo Casi tengo siempre siempre es esa cantidad. Y uno le faltaba de aquí para abajo. Nació así, ¿eh? Sí. Qué cosa, ¿eh? Yo, mi padre, una Entonces, con esa falta. época tendría, yo tengo 54, pues tendría 5 o 6 años. Hubo una enfermedad de Sí, los sí, conejos sí. y se le Se le murieron pararon. todos. Sí, a mí también. Cuando llegó a la huerta, dice, pero si tengo todos los conejos Pues muertos, no, igual no sí, tendré una cosa hijos. bien, sí. moría porque A todos los que nos Eduardo- pesara por ahí, claro. Eduardo desinfestaba con fotar. Sí, Pues barría, movía la no sé cuadra, qué le pasó, echaba porque mi paja. padre estaba pendiente también de los Desinfestaba. animales siempre. Todos los fines de semana que tenía libre, limpiaba aquello Y no- todo y le echaba camas nuevas y desinfectaba con aquello, con frotaja. ¿Y palomas y eso no teníais? No. Palomas no. Porque mi padre también, Sí, también tenía, allí tenía mi palomar. vecino Moncho. Sí, Sí. sí, sí.
Ya tenía... Así que pichones no faltaban y eso. Claro. Claro. Mi hermano le llevaba a las monjas, le decía, si no me castigas te llevo unos pichones. Allí Le hambre llevaba- no pasamos, porque ya tenemos patatas. Luego las No, pones hambre no habéis en piso pasado, arriba y lo porque tenía llena de cosas. trabajaba- Las y grandes, no, trabajaba las, mucho. las menudas para gastarlas primero, eso. Y luego ya teníamos eso. Y para comer teníamos, y conejos, llevaban un domingo, subía mi mamá, mataba 2 o 3. Siempre le daba a la familia. Y le daba a mí el meano, a conejo, todo. Es verdad, porque los conejos ya Sí, no no, se sí, como crían mi padre, porque de al cada final, cría, sí, lo mismo de la huerta, 4 o 5 tampoco de comías eso. todo lo que Y como plantabas. tenías para echarle hierba y alguna pienso que le comprabas, pues... Y que no necesitabas Pues nada, más. cuando ya con el accidente, que no me se olvide, pues me mandaron a San Eloy y me operaron. Y bueno, vale, fuimos allí, pero se presentó eso, la niña, los animales, las campas, mi abuelo, mi suegro, el hombre que cobraba 300 pesetas que no se las subieron en su vida, como a mi 300 padre. pesetas. Y los dos contento Francos. que le quedó algo, porque Tenía a sí, los sí, abuelos sí, con sí. 300 300 quedaban. pesetas y Gracias. se morían Sí. con 300 pesetas. Y en Mucho fin, que dura. sí, sí. una calamidad. ¿Y a qué edad te jubilaste? ¿A los 65? No, a los 58 aquí en Bodo Valle. Ah, mi padre también se Estuve en jubiló. Are, O sea me que mandaron tú- a casa y estuve, y ya estando eso, me llamaron y luego ya a los 58, porque se marchó toda la gente y me dejaron a mí solo en el polvo. Mi ahí. padre bajó a Altos Hornos a Sí, sí. trabajar. Mucho. Ya, pero Con él la no lo grúa. podían mandar, porque como no quedó bien de la pierna, Ah, ah. No, se no fue podía- por las piernas, No lo podían mandar. fue por, sí, ya. fue por Si iba era porque él pediría. dolores, Ya, ya. ¿Qué? que no fue así, mi hija. ¿Que no fue así? No, está confundida. Cuando fui allí Dolores y el médico me mandaron aquí y me tuvieron que dar el alta porque, ya sabes, el hombre, claro, diría, y el practicante, si es que no podemos hacer nada, que esto viene de abajo. Le dieron el alta en la mina, le dieron el alta porque Me- los me- de la me mina puse le la estarían rodilla. diciendo el médico que no se puede estar. Me pusieron una inyección aquí con un tubo así, como esto de la silicona, en un gallarón de aquí de la columna, de la vértebra, y me durmieron todo esto. Yo me pellizcaba y claro, esto me se durmió como si no tuviera pierna. Y una monja que habíamos eso, yo miraba, no miro este hombre, me subí el pantalón, el pijama, me dieron una pintura. Sí, yodo, sí. Antes de sí, yodo, antes de arrojar, y ya el fisturín cogió, dijo, no, mire usted, digo, no, yo aguanto, yo que vea que me la corta, no me sofoco. Pero hombre, dijo, no, solo, sí, me sofoqué un poco, porque hacía mucha calor y la cosa. Me abrió la pierna, me cogió, me la abrieron, tenía un bulto así de gordo como un huevo. Lo cogió con unas pinzas y se vio negro, que no se farazó, lo cogió, tiene una capa de pie muy grande, estaba pegado en el hueso. Y el hueso tenía ya gangrena. Le dijo, Eduardo, has tenido suerte. Si te entretiene un poco, hay que cortarte la pierna por aquí. Me tuvieron que poner un montón de cajas de inyecciones. Cago en Dios. Y ya me quedé... Bueno, pero si te jubilaron con 58 años... Sí, te no. quiero Sí, decir pero que- como de la No, rodilla si se yo le quedó dije, sin poderla no, si hacer. yo le dije, yo soy Por muy eso cabezón, tira la pierna. yo soy, Porque tengo, no puede tengo hacer mi falta como todo el mundo, pero pues no puede soy muy ponerla duro como en la eso. otra. Y pasó mucho y le dije, como aquí, se jubilaron muchos que les daban menos, esto y lo otro, se fueron. Yo, a mí cuando venían digo, yo no, aquí hasta los 100. Sí. O sea que te quedaste sin hacer el juego de la rodilla, sí. Sí, Que no lo puede esa- Esto ha sido después, porque como me operaron y no quedé bien, pues llegó la hora que me tuvieron que poner una prótesis. Claro. Fui a Cruz, escucha que me dan a mí y tenían huelga. Me dijeron, Eduardo, un día, como estaban de huelga, si pasaban, si quiere ir a San Juan de Dios, que los mando, cuando tienen mucho, los mande a las clínicas particulares. Digo, a mí me da igual, si quiere a ver y otro sitio, digo, no, aquí que me pillan muy cerca. Pero le dijimos al médico, ahí le dije yo a los cirujanos, mire usted, antes de que me metan mano, y mi hija que vino conmigo y mi mujer, mire usted, ha pasado esto y esto y esto, está muy mal, tiene muchos años, tiene el pie, que le duele mucho y los entonces sí, lo tiene cirazado y bien, pero no tiene más. Si ve que no le meto sus manos, que tengo reuma, que tengo la ciática, que tengo hernia, que me han operado 35 veces ya y tengo muchas cosas.
No, hombre, ya verás cómo te pones bien. No, sí, por cobrar ellos los 500 euros que le pagarían, o se te ha pedido. Nada, que me operaron. Antes, Venga, revite la acción. seguridad social y... Tuve que estar 52 días yendo allí. Pero no... La chica me pone la pierna y se la pone aquí en el hombro, una chica maja, jovencita. Mira, una enfermera más graciosa, la que había todos los días, ahí en el hoy. Me ponían hielo primero, unas placas de hielo, que tienen allí unas placas, y luego calor, luego un paño con calor, y luego me hacía ejercicio, me doblaba un poquito más cada día. En la cara me veía cuando tenía que parar. Les decía yo, aunque me duela, tú tuerce más, pero hombre, que si te hace daño, tú tuerce y todo lo que puedas, que yo me aguanto. Me cago en Dios lo que pasé, que no. Venían allí y el que estaba bien había salido bien, le daban y en 10 días volvía las rodillas para atrás y se terminó. Sí, el que sale mal, sale mal. Y yo, claro, como no salían y se habían comprometido, pues en vez de echarme, pues venga, ya verás cómo te pones bien. A poco me dieron rayos, me dieron esto, nada. Y la pierna la tengo que no puedo pasarla de ahí. ¿Tú sabes? No puede ponerla como está, esta. Sí. En el coche me pisa todo el mundo, no puedo ponerla aquí. Claro. Pero bueno. Pero estás guapo. Y entonces, ¿y dónde te llevaron luego? O sea, cuando volviste a trabajar Sí, de la primera operación y eso, o sea, ¿volviste otra vez a barrenar y todo eso o no? No, porque el médico le dio un papel Claro, ¿no? Luego ya me tomaron justificando más lo que le cosas. pasaba. Claro. Entonces me pusieron, a ver dónde, me pusieron en otro sitio. Mira, primero te pusieron a hacer cargas. Sí, Y luego después de las cargas te tuvieron una temporada y te pusieron, se marchó el de donde estaban las lámparas de sí, pero de eso después, Dolores. Primero me tuvieron y cuando vieron que estaba malo, pero tuve que trabajar muchos años con la pierna, también fastidia. Sí, bueno, porque hasta que llegó la hora Y había de un jubilar, gallego que pues, estaba haciendo las pasó cargas, mucho ahí había tiempo. una chabolita para la munición, un poquillo más arriba de la oficina, donde estaba la munición, y había otra carterita, y había un banco para hacer las cargas, porque las cargas había una a 1 metro, hay una para pegarle fuego, esas cortas yo las hacía, había un gallego que las hacía, y entonces Pablo que era eso me dijo, Pablo, se va a retirar el gallego, y te vamos a mandar allí, ¿qué te parece? Digo, hombre, encantado la vida, allá sentado, haciendo cargas, venga. Subí un día o dos y ya aprendí cómo lo que hacía. Y si hacía muchas me daban más, luego no controlaron. Si hacía pocas, poco dinero, si hacía mucho. Y venía, vale, ponía las cargas, tenía unos rollos de eso, los enganchaba, unos rollos de pecha. Cogía, tiraba un tirón, y si eran para las cargas, 1 metro. Los cortaba con una tijera, que también las entregaba ahí, una tijera. Luego el pistón, cogía el pistón, la mechaba, y con el pistón las ponía. Hay un hueco en la madera, que tenía una madera, un banco, metía el cartucho, ya, le tiraba un poco dinamita, tenía un balde de plástico, y allí le echaba un poco para que cogiera el pistón. Cogía el pistón, la apretaba, y en ese cartucho metía eso. Entonces la carga ya estaba. La hacía 50 cargas, un menojo. Tenía un baúl de eso que me de aquí allí, para meterla. 50 cargas, y venga, a todas las que hacía, me ganaba. Comía, paraba un poquillo para comer lo justo, y cuando terminaba, al hacer cargas. Y venga, porque venían luego de aquí, de Gallarta, de Bodovallo, de la Zarpolera, de todos sitios. 100 cargas, 200 cargas, 300 cargas. Y ya las tenías preparadas. Y el gallego el gallego lo retiraron con 5.000 pesetas, me parece. Y yo le decía, no te retires, que te va a quedar muy poco. Siga ahí, y yo a lo mejor te van a ir, me van a mandar a mí, cuando tú te vayas me mandas. Pero te lo digo, ya que luego en Portugalete bebía, me dijo que arrepentido de no haber hecho caso. Pero no tenía... Sí, porque hay gente que le quedó ¿Cuánto tiempo? Eso pasa Pero ahora, se cansan, sacan un no trabajo ahora, que los llaman por 1 hora. Que todo eso le contaba para sí. luego. Claro, y ahora no ves lo que pasa. Hay gente que te llama, te porta bien y te llama siempre. Sí, pero como no te portes Claro. bien, el trabajo es Claro. así. Que no te dan bien nada. Sí. Claro, Porque lo esas matan. chicas las dos no están fijas, pero las dos han estudiado una practicante y la otra es niño.
Sí. una maestra de niños, pero con una carrera de 6 o 7 años, que sabe si niños son normales, que los trata, y la otra, como Madrona, que como, bueno, una maravilla. Que sí, La cogieron ahí en cruces y está ganando. Tú sabes cómo está ganando dinero. De los nietos. De los nietos. Esas dos que hay ahí que Sí, sí, teniendo, sí, siendo Porque son trabajadoras, trabajadoras y no sí, falta. Y las llaman para cuando, de noche, de día y a la hora que a va. todas las horas. Pues no las suelta. Sí. Y eso pasa antes. Sí, en todos los lados, sí. Y volviendo a lo de antes de las fiestas de la Arboleda, o sea que subíais. Y subíamos todos los Veníais años. a las de Gallarta también, pero Sí. a las de la Arboleda Sí, ibais sí, siempre. Todas. Sí, A las de Triano, a de Las la de Arboleda, Triano la Triano, también. la Caliza, esas todas. Las de Triano recuerdo yo que hacían cucaña y eso, Sí, sí. de pequeña yo recuerdo que me llevaban mis padres también. Sí, cuando estaba el cura de Triana. Y cuando estaban en Peñuca, Sí. que me se olvidó también, cuando estaban en Peñuca, todas las chicas que había jóvenes, yo estaba para atrás, era muy alegre. Cantaba, bailaba, las sacaba a bailar todas. Sí. Y luego ¿Ibais a bailar allí a Peñucas o veníais a bailar a la Arboleda? No, íbamos Sí. cuando había ayuntamiento, pero cuando íbamos allí bailamos, pues, siempre había baile. Sí, como la éramos Arboleda. jóvenes Sí, también. bueno, hemos hecho unos buenos pintas luego. Sí, bueno, porque es que las bandas de aquí de Gallarta y las de la Arboleda eran muy así, Sí, muy sí, importantes. sí, lo sé. Y la gente Como de la son. Arboleda lo mismo bajaba Como aquí aquí, que al sí. regato. Sí, sí. Bueno, ¿qué he dicho de...? ¿Y las fiestas que subíais en familia o Ah, la subíais chica, con que no me amigos? olvide, la chica, la de Peñuca, pues como eran vecinas de todo, y los padres los conocíamos eso, pues las madres, claro, tenían ciudad Triano, y veníamos ya la noche de Deu, o ya una de le decía yo me la llevo, todas las chicas en la puerta de Arroyo, a las 11. Entonces Como les estaba pase algo, soltero, una, claro, ¿eh? se veía a la Es que era soltera, así, y viene la una hora, juventud. a una se Bueno, baja y ahora, se baja una sola porque su madre le regaña, Ahora y no le- salgo yo. y le sale allí uno y le pasa algo, ¿qué pasa? No, yo subía, le apagaba, digo, no se va nadie. Es que Cuando por yo esos diga, puentes y por esos eso, andurriales que no había ni una luz. había siempre ganoja. Yo, mi tía dice que para ir Llevábamos de linterna. Burzaco allí a la Arboleda, que pasaba un miedo terrible, Claro. mi tía que ha Hombre, sido para muy ir sola miedosa, sí, pero que si no te- había ni una luz. Si Lo te único que hacía- juntabas con así gente conocida, pues ya iba a una pandilla Llevábamos de una 3 o linterna. 4 y no pasaba. Llevamos una linterna porque una vez decía, vamos pero otro poco, porque eso le dije, cuando yo diga de irse ahora, vale, ahí tenéis chicos de todas las clases, a bailar, donde iba, a la caliza. Y luego ya sabéis, cuando yo le diga una ta, tú le dices a la otra, para abajo. Alguna vez venía, otra pieza más. ¿En las calizas también hacían baile? Sí, también. Sí, fíjate, o sea que... Mi escuela, mi niña ahí aprendió a leer. Sí, en las Claro. Cuatro reglas. calizas. Sí. Sí, había allí unas llanetas, sí. De segundo también hemos Sí, comido. no era mucha la plazolera, pero Qué risa, estaba, qué estaba- cosas contábamos. Ay, madre mía. Pues luego la cogía Ale. Digo, que se vaya una sola y sale cualquiera para eso. Bueno, decían, sí. Pero hemos bailado en todos los sitios. Y a todos los es que no fallábamos. O sea que has sido cantarín y has Sí, sido animado, ay, ¿eh? sí, más alegre que... Sí, pues es que eso Ahora es- porque tengo tantos dolores ya tengo otro es una carácter. maravilla. Ya que empezó a tocar. Y ya, Porque sí. Tú y ya andando. en enero voy a cumplir 88 años ya. Sí, pero es una suerte que estés así, porque hay muy poca gente que llega a esas edades así. Sí, con lo que habéis trabajado además, que... Sí, mucho trabajo. Los vagones grandes, de los vagones ya de grandes, eso, porque antes, como pasaba gente, pues no podían, se caían las piedras, se caían, y no podían meter una máquina para cogerlas. Pues yo, y eso, pillé un chico que había que se ha muerto hace poco tiempo, y el que quería trabajar, íbamos todos los domingos al túnel, desde la Alcunera a Gallarta, que se caían de rebosar los choques, de los choquezazos, Claro. piedras pequeñas, pero había que echarlas. ¿Cuándo? Un domingo. Porque quería trabajarle. Para echar, como de aquí al armario había casi para